Warhammer Héroes de Poder y Magia 41:50. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. En el centro del pueblo, los contornos del campo de entrenamiento se perfilaban a un ritmo visible. Piedras toscas se apilaban en una sólida estructura de cimentación, y troncos macizos se izaban con cuerdas para servir de vigas principales. Las hachas y cinceles de los carpinteros volaban, las astillas de madera volaban, y las vigas terminadas se erigían rápidamente. Los prisioneros, bajo el látigo de los soldados, cargaban pesadas piedras y vigas, sin detenerse. Con el paso del tiempo, la oscuridad caía gradualmente. Las luces centelleaban en el pueblo de Kiusan, reflejando las hogueras lejanas del campamento de Albert. Iván dirigía a los arqueros en turnos meticulosos en la muralla, con los ojos vigilantes escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. La obra era ruidosa pero ordenada. John se movía por todas partes, con la garganta ronca de tanto gritar y la espalda empapada de sudor. De vez en cuando levantaba la vista hacia su casa, con la mirada llena de determinación para seguir a Izzy en la batalla, pero también de anticipación por lo que estaba por venir. El campo de entrenamiento finalmente estaba terminado. Campo de entrenamiento. Costo de construcción: 3.000 de oro, 30 unidades de madera, 20 unidades de piedra. Efecto: si existe el edificio correspondiente, puedes gastarlo para mejorar unidades de nivel bajo a unidades de combate de nivel superior. Jishi eligió la facción del templo por dos cosas: las habilidades especiales de la milicia y las características del edificio del campo de entrenamiento te permiten mejorar instantáneamente a los soldados desde unidades de nivel bajo hasta unidades de nivel superior gastando recursos. El campo de entrenamiento tiene 3 carriles: campesinos, milicia, infantería, centinelas, guardias reales, espadachín dragón, campesinos espadachín supremo, milicia, infantería, centinelas, caballeros, paladines, campesinos de caballería solar, milicia, arqueros, tiradores de precisión y ballesteros, tiradores de precisión. Cada sesión de entrenamiento consume los recursos necesarios para reclutar a un soldado del mismo nivel. En resumen, reclutar un soldado de infantería al instante en la interfaz de la ciudad cuesta 10 de oro, y entrenar a un campesino o miliciano para infantería también cuesta 10 de oro. Los arqueros cuestan 8 de oro cada uno, y entrenar a un campesino o miliciano para arquero también cuesta 8 de oro. Esto puede parecer un gasto considerable de recursos, pero en realidad, dado que cada ciudad solo acepta un edificio de cada sistema, construir varios, ya sea una granja o un campo de tiro, no aumentará la producción de soldados. Por lo tanto, cuando se necesitan tropas de alto nivel con urgencia, un campo de entrenamiento capaz de entrenar directamente tropas de bajo nivel para convertirlas en unidades de alto nivel es fundamental, siendo el consumo de recursos una limitación menor. Como alternativa, se podría establecer una nueva ciudad humana y abrir la segunda ciudad del templo en la interfaz de la ciudad. Esto requeriría una gran cantidad de recursos y cristales, que actualmente se desconocía dónde obtener. Esto sería mucho menos costoso que construir la primera ciudad principal para cada una de las otras 8 razas. Y se paró sobre los cimientos de piedra recién colocados del campo de entrenamiento, sintiendo la sólida textura bajo sus pies y el poder que albergaba el edificio, a punto de desatarse. Respiró hondo, recorriendo con la mirada a las tropas reunidas. Los arqueros y la infantería del ejército regular, los milicianos y los esclavos que habían trabajado todo el día. Con un toque de nerviosismo y mayor curiosidad, todos observaron a los 200 milicianos del ejército regular en el campo de entrenamiento. 200 soldados de infantería eran más que suficientes para enfrentarse a ellos mañana. Y si ya había calculado todos los escenarios. Los milicianos restantes aún necesitaban trabajar y producir oro, no convertirlo, y también podrían convertirlo temporalmente si fuera necesario. John. Resonó la voz de Izzy en el campo de entrenamiento vacío. Sí, señor. John dio un paso al frente de inmediato. Su armadura, despojada de los orcos, estaba manchada de polvo y sudor, pero sus ojos brillaban inusualmente, llenos de anticipación. Usted y los 199 milicianos que lo siguen serán los primeros soldados en comenzar a entrenar en este campo de entrenamiento a partir de hoy. Izzy abrió el campo de entrenamiento del sistema y señaló la línea de entrenamiento. Campesinos, milicia, infantería, centinelas, caballeros, paladines y caballería solar. Tienen una misión vital.
En las próximas batallas, serán los más afilados en la vanguardia, quizás incluso un sólido baluarte que proteja a la retaguardia. John apretó los puños con entusiasmo. Los milicianos que lo seguían no pudieron evitar susurrar entre sí, con los ojos llenos de entusiasmo y espíritu de lucha. No se preocupe, señor, no lo defraudaremos. Gritó John, y los demás lo imitaron. Sus voces resonaron en el cielo nocturno, llenas de poder. Muy bien. Todos, miren. Este es el poder de Asa. Declaró Ilisi, consumiendo 2000 monedas de oro de su sistema, dejando más de 4500 en reserva. Un destello de luz apareció en el campo de entrenamiento, y un poder misterioso y suave envolvió a los 200 milicianos. Los milicianos sintieron un trance, como si estuvieran entrenando en una ciudad humana del antiguo mundo de Asan. Incontables fragmentos de recuerdos de técnicas de combate y estrategias en el campo de batalla inundaron sus mentes, y un poder abrasador surgió de lo más profundo de sus cuerpos. La tosca armadura de tela se rasgó, se desprendió y desapareció bajo una fuerza invisible. En su lugar, una armadura corporal fría, dura y aceitosa peto, espaldera, hombreras, protectores de brazos, grebas resonó y cubrió todo su cuerpo, y sus cabezas también estaban protegidas por una cota de malla. Instintivamente, agarraron sus lanzas y horcas. Estas armas se retorcieron, deformaron y estiraron a la luz, transformándose finalmente en largas espadas de fino hierro que brillaban fríamente, con sus pesadas empuñaduras de metal presionando fríamente contra sus palmas. Grandes escudos de hierro, ribeteados con láminas de hierro y adornados con espigas doradas, emergieron de la luz. Los agarraron instintivamente. Su peso les infundía una sensación de seguridad sin precedentes. La luz se desvaneció, y allí ya no había 200 milicianos. En su lugar, 200 soldados de infantería bien equipados e imponentes, alineados en formación. Su talento de contribuyentes se desvaneció, reemplazado por la tenacidad de la infantería. Ven. Este es el poder de Asa. Asa lo es todo. Y se alzó su arma, su voz resonando como una campana en el aire silencioso de la noche. ¡Viva Asa! ¡Viva Asan! Asa lo es todo. 200 soldados de infantería recién reclutados se hicieron eco del grito. Sus ojos ardían con una luz ardiente, una fe radiante en el poder de Asa y una visión desenfrenada del futuro de la ciudad de Kyusan. Los soldados del ejército regular circundante, la milicia aún en activo y los cautivos, azotados por los látigos, contuvieron la respiración, atónitos ante la milagrosa escena que tenían ante ellos. Exclamaciones, jadeos y susurros de incredulidad se extendieron entre la multitud como ondas. Los ojos de los cautivos estaban llenos de horror y desconcierto, como si hubieran presenciado algo incomprensible. Y se observó la flamante falange de infantería y dijo con voz firme: este es el poder que nos permite proteger nuestra patria. Esta es la piedra angular de nuestra lucha contra la injusticia. Se volvió hacia John. John. Aquí, señor. La voz de John resonó por el visor, con el eco del metal, llena de fuerza y determinación. El tono de Isi se suavizó de repente. Escuchen con atención, infantería, que descansen bien hoy. Mañana les mostraremos a todos cómo son los guardianes de la ciudad de Kyusan y los soldados del mundo de Yasan. Sí, señor. Gritó John con todas sus fuerzas, liderando a todo el equipo. Albert se encontraba en un terreno elevado al borde del campamento, contemplando la zona en el corazón de la ciudad de Kyusan, donde una extraña energía acababa de amainar, aunque aún persistían fluctuaciones. Su rostro estaba tan sombrío que parecía que se le escaparían lágrimas. Como veterano, no era un guerrero mediocre. La luz creciente y el aura repentinamente cambiante de esa magnitud no eran magia común ni un simple gesto para levantar la moral. Aunque no podía ver los detalles de lo que sucedía desde la distancia, una profunda sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué es esa luz?, preguntó Aldrich, quien también había presenciado la visión, con un sutil temblor en la voz. Nunca había presenciado algo de esta magnitud, tan extraño. No lo sé, dijo Albert, con los nudillos blancos por la fuerza del látigo. Pero no puede ser bueno. Maldita sea esta aldea, deben haber hecho algo. Se dio la vuelta. Órdenes. Envíen exploradores para vigilar esa zona. Reporten cualquier señal de problema inmediatamente, especialmente en el centro de la ciudad. Sí, señor. Aldrich, sin querer ser negligente, se giró de inmediato para entregar la orden. Esperen. Envíen más mensajeros al barón, solicitando ayuda.
Digan que hay una fluctuación mágica aquí, posiblemente involucrada por un mago, y necesitamos a los lanceros del trueno para detenerlos. Aldrich respondió. Preparen sus caballos inmediatamente. Envíen un mensaje al varón. Se ha producido una fluctuación mágica a gran escala en el centro de la ciudad de Kyusan. Se sospecha que un mago está involucrado. El asalto ha sido frustrado. Solicito el envío inmediato de los lanceros del trueno. El segundo grupo de corredores, sin querer demorarse, montó en sus caballos, tiró de las riendas y abandonó el campamento. El ambiente en el campamento se volvió repentinamente tenso y opresivo. Los soldados, percibiendo la impaciencia de su comandante, aceleraron sus movimientos. El chasquido de los látigos y las reprimendas de los capataces se hicieron más frecuentes y penetrantes. La noche transcurrió lentamente, ambos bandos esperando algún cambio, pero finalmente transcurrió sin ninguna acción. Amaneció. Justo cuando el ejército de Alberto preparaba la comida, el sonido de rápidos cascos de caballo se acercó desde lejos, rompiendo la breve quietud de la madrugada. Un mensajero polvoriento llegó al galope, con su caballo echando espuma por la boca, evidentemente por el frenético galope. Mi señor. Los refuerzos del varón están en camino. Se espera que el escuadrón de alabardas y el escuadrón de lanceros atronadores lleguen mañana. El ceño fruncido de Alberto finalmente se relajó un poco. Transmitan la orden. La voz de Albert, firme y resuelta, resonaba con claridad en el aire matutino. Montad campamento. Mañana, cooperad con los lanceros atronadores y lanzad un asalto general al centro de Kyusan. Al terminar de hablar, el estallido de advertencia de la caracola de un centinela rompió repentinamente el estruendo del campamento. Las puertas de Kyusan se abrieron de golpe. Con un sonido apagado, la puerta se abrió lentamente, y la tenue luz matutina entró oblicuamente, iluminando la inquietante escena tras las puertas. Lo primero que cautivó a Albert y Aldrich fue una frialdad cegadora. No un conjunto disperso de lanzas ni horcas rudimentarias, sino un denso bosque de enormes escudos de hierro, con los bordes revestidos de hierro. Las superficies de los escudos eran frías y duras, y el emblema dorado de la espiga de trigo en el centro reflejaba un brillo constante a la luz de la mañana, formando una barrera de acero casi impenetrable. De los huecos entre los escudos, cascos con viseras, que solo revelaban una mirada fría, y espadas de hierro firmemente aferradas, brillando con un filo mortal. 248 soldados de infantería con armadura completa. Esto es imposible, exclamó Aldrich conmocionado. Sus exploradores habían detectado claramente solo unos pocos cientos de soldados regulares, la mitad de los cuales eran arqueros y el resto milicianos. ¿Podrían estar ocultando sus fuerzas? ¿Pero de dónde sacaron sus armas y por qué no los atacaron en cuanto llegaron? ¿Acaso nuestros exploradores están ciegos? Ni siquiera pueden distinguir a los regulares y a la milicia. Aldrich sintió un escalofrío que le recorrió los pies hasta la cabeza. La inquietante premonición en el rostro de Albert se convirtió en una fría realidad. Inmediatamente se dio cuenta de que su plan, cuidadosamente planeado, de esperar la llegada de los artilleros trueno antes de lanzar un ataque general se había visto completamente destrozado por la repentina y poderosa ofensiva del enemigo. Y ahora era el momento más crítico. Ir. Albert desenvainó su espada y rugió. Alabardas, detengan la puerta. Los demás, avancen hacia ella inmediatamente. Arqueros. Disparen sus flechas. No dejen que se acerquen. ¿Dónde están los hombres de Auk? Malditos sean. Que avancen y usen sus mosquetes para ganar tiempo. Rápido. Los soldados de las alabardas obedecieron con calma las órdenes, con sus pesadas alabardas clavadas en el suelo, con las puntas afiladas hacia ellos, formando rápidamente una línea defensiva. Veteranos de las guerras orcas y la batalla de las minas, aunque también se sintieron algo intimidados al ver a enemigos ataviados con gruesas armaduras de hierro, los instintos forjados por la memoria muscular y el riguroso entrenamiento superaron al instante su miedo. Respiraron hondo, con la nariz impregnada del fresco aroma de la niebla matutina, sus dedos ásperos agarrando con fuerza las empuñaduras de sus alabardas, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Las pesadas alabardas se asentaban en diagonal en el suelo, con sus afiladas hojas en forma de media luna y puntas de lanza apuntando al muro de acero que avanzaba lentamente, brillando fríamente en la tenue luz de la mañana. Adelante, avancen 140 pasos hacia el enemigo. A cientos de metros de distancia, y se observó cómo los regimientos de alabardas comenzaban a moverse, desenvainando su espada larga y apuntándolos.
Los nuevos capitanes, Kuidou y Freyr, lanzaban sus gélidas miradas a través de las rendijas de sus visores como cuchillas tangibles, barriendo a los defensores que se movían apresuradamente en la distancia. Lideraban a 200 soldados de infantería con armadura pesada, divididos en 2 escuadrones, avanzando lentamente como un muro de acero y muerte. Sus pesados pasos golpeaban el suelo con un golpe sordo que palpitaba. Sus finas espadas de hierro colgaban ligeramente más abajo en sus manos, sus puntas reflejaban un brillo gélido en la penumbra. La presión de sus movimientos coordinados superaba con creces la de cualquier número de soldados dispersos. Siguiendo de cerca en el centro de la formación estaban Issy y John, la guardia personal, con los aproximadamente 40 soldados de infantería restantes. Y los arqueros de Iván, siguiendo el avance de la infantería, avanzaban lentamente en formación triangular. Issy capturó meticulosamente cada detalle de las apresuradas maniobras en el campamento de Albert. Vio a los alabarderos preparándose en formación de batalla, a los arqueros apoyados frenéticamente en las murallas improvisadas, y aún más adentro de la formación enemiga, mercenarios con armaduras de cuero abigarradas avanzando, maldiciendo y desenvainando sus mosquetes cortos, intentando formar una línea de fuego tras los alabarderos. Evan. La voz de Issy era baja, pero llegó con claridad a los oídos del capitán de arqueros a su lado. Sí, señor. Respondió Evan de inmediato, con el dedo ya en la cuerda del arco. Una vez que estén a tiro, disparen desde lejos para interrumpir su ritmo y obligarlos a retirarse. No dejen que esas flechas caigan sobre nuestras cabezas. La orden de Issy fue concisa y clara. Una vez dentro, ignoren a esos soldados con alabardas y armadura completa. Primero, repriman a los mercenarios con lanzas cortas, luego a los lanceros y arqueros. La falange de infantería pesada se detuvo. Como órdenes. Un destello frío brilló en los ojos de Iván, y susurró una rápida orden a su lugarteniente. Los arqueros ajustaron su respiración en silencio. Los brazos de los arcos se tensaron lentamente, y las fuertes cuerdas emitieron un sutil crujido de tensión. Cada flecha apuntaba con firmeza al caótico campamento enemigo que se extendía frente a ellos. Kuidou y Freyr caminaban al frente de sus respectivos escuadrones, respirando con calma bajo sus visores, con las espadas largas ligeramente ajustadas en la mano, preparándose para el inminente y sangriento enfrentamiento. Había llegado la hora de la batalla. Fuego. El zumbido de las cuerdas de los arcos rompió repentinamente el silencio matutino. Más de medio centenar de flechas emplumadas surcaron el aire, trazando arcos mortales con un sonido agudo y penetrante mientras apuntaban meticulosamente al campamento de Albert. Consulta la página web de la novela taiwanesa 5E5 y 5A5. 5545 para obtener las actualizaciones más rápidas de los capítulos. La mayoría de estas flechas impactaron en los alabarderos del frente, causando bajas mínimas. Las finas puntas de flecha de hierro chocaron contra los pesados petos y cascos de los alabarderos, creando un sonido denso y metálico, como el de granizo al golpear el hierro. La mayoría fueron desviadas, pero unas pocas, en ángulos ingeniosos, perforaron juntas o grietas en sus visores, dejando tras de sí pequeñas salpicaduras de sangre y gemidos ahogados. Aguanten. Los oficiales de los alabarderos rugieron, con la voz distorsionada por el tintineo del metal. No pueden hacernos daño. Sin embargo, el objetivo de Iván nunca habían sido estas latas. Un puñado de flechas atravesó a los mercenarios, que recargaban frenéticamente sus rifles cortos. Varios aullaron de dolor. Sus armaduras de cuero se rasgaron fácilmente por las afiladas flechas, y la sangre salpicó el suelo de un carmesí intenso. Continúen, ángulo de 45 grados, fuego hacia arriba. Iván ajustó lentamente el ángulo, disparando una y otra vez. Otra lluvia de flechas acribilló la distancia, e Iván observó una conmoción en la formación enemiga. Tras varias rondas de fuego continuo, el enemigo parecía haberse rendido finalmente, o quizás finalmente había formado su formación. Albert envió a la milicia a retirar la puerta y las vallas. Cuando la puerta se abrió y las vallas fueron retiradas, un rugido de furia, reprimido durante mucho tiempo, estalló como una inundación. Los lanceros, que encabezaban la carga, obedecieron las estridentes órdenes de los oficiales, alzaron sus pesadas y afiladas alabardas y, como un torrente de acero, cargaron contra las formaciones de infantería fuertemente blindadas de la ciudad de Kyusan. Otros soldados enemigos los imitaron, marchando fuera del campamento en ordenadas formaciones, con pasos pesados y mesurados. Incluían 1,5 escuadrón de lanceros. Un escuadrón de arqueros, de unos 100 hombres.
La mayor parte de un escuadrón de mercenarios, de unos 80 hombres. Y 2 unidades de caballería, cada una compuesta por unos 12 jinetes, lideradas por Alberto y su teniente. Los caballos eran altos y robustos, y los jinetes, agarrando con fuerza las riendas, avanzaban con un ímpetu feroz. ¡Aguanten!, gritaron Juan y Freire a través de sus visores. Apunten, giren 30 grados a la derecha y disparen a los mercenarios y arqueros. La orden de Iván fue serena y precisa. Los arqueros ajustaron su dirección al unísono. Esta vez, la lluvia de flechas parecía tener ojos, con una precisión aún más letal, atravesando la lenta primera fila de alabarderos y atravesando al grupo de mercenarios con armaduras de cuero abigarradas a la derecha, que intentaban alinearse y recargar. ¡Ah! Mis ojos. Maldita sea. Cúbrete. Los gritos estallaron de agonía. Las finas puntas de flecha de hierro atravesaron fácilmente las toscas armaduras de cuero de los mercenarios, levantando columnas de niebla sangrienta. Algunas flechas incluso atravesaron los brazos de quienes sostenían sus mosquetes cortos en alto. Bien hecho. Rugió John a través de su visor, con una voz que resonaba como el rechinar del metal mientras observaba cómo los mercenarios que iban delante, que podían representar una amenaza, recibían un duro golpe. Freyr, por otro lado, observaba atentamente la muralla de alabarderos que avanzaba lenta pero firmemente. Aquellos veteranos alabarderos estaban, sin duda, bien entrenados. A pesar de la esporádica lluvia de flechas, sus pasos eran pesados pero firmes. Sus pesadas alabardas apuntaban en diagonal hacia adelante, sus afiladas puntas destellaban con una luz fría. Nos cercaban. 100 pasos, 80 pasos, 60 pasos, infantería. Escudos alzados, avancen. Rugieron Cuidó y Freyr casi simultáneamente, sus voces retumbando como un trueno a través de la falange de acero al chocar con los alabarderos y lanceros. Los gritos de batalla estallaron al instante. Easy echó un vistazo al campo de batalla unas decenas de metros más adelante. Tras notar que los escuadrones de infantería de Freyr y Cuidó habían bloqueado por completo las fuerzas cuerpo a cuerpo, dejó de prestar atención y comenzó a observar los movimientos del enemigo a lo lejos. Easy se encontraba entre los guardias reales, inmovilizando firmemente a la caballería que intentaba flanquear al enemigo. La intención de Alberto era clara. Aprovechar el impacto de la caballería para destrozar la formación de arqueros, dando un respiro a los caóticos mercenarios y arqueros. Mantengan la formación. La voz de Easy, firme como el acero, atravesó el ensordecedor rugido de la batalla. Guardias reales, síganme al flanco derecho. Protejan a los arqueros de ambos flancos. Sí. Más de 40 soldados de infantería de la Guardia Real respondieron al unísono, con sus pesadas botas crujiendo contra el suelo y sus escudos resonando con un sordo sonido metálico al ajustar su dirección. Con Easy al frente, se movieron con rapidez y orden, como una roca de acero en movimiento, hacia la derecha y al frente, formando una nueva barrera en el flanco de la formación de arcos largos. Simultáneamente, la caballería de Alberto también se reunió y giró. De los 24 caballos de guerra, los líderes semiblindados, al frente del resto de la manada, exhalaron una espesa niebla blanca y ya se habían detenido tras la formación de batalla de Easy. Alberto se detuvo y volvió a tirar de las riendas, sus cascos aplastando la hierba seca, y su velocidad aumentó drásticamente en pocas docenas de pasos. El repiqueteo disperso de cascos se convirtió rápidamente en un trueno sordo y retumbante. Los caballeros se agacharon, con las lanzas bajo los brazos y las puntas apuntando hacia Easy, quien señalaba directamente al frente. Protejan al señor Easy. El capitán John de la Guardia Real estrelló su escudo contra el suelo con un sonido metálico sordo. Tras él, más de 40 soldados de infantería con armadura pesada respondieron de inmediato. El fuerte viento azotado por la carga de caballería de Alberto ya azotaba, levantando hierba seca y polvo, trayendo consigo el denso olor a sudor de caballo y el frío olor a hierro. Los pesados cascos resonaron por el suelo como un trueno, transmitiéndose las vibraciones a través de sus escudos a los brazos de todos los guardias reales. Aguanten. El rugido de John fue como el rugido de un león, audible incluso por encima del entrechocar de los cascos. Al instante siguiente, un torrente de acero se estrelló contra la barrera de acero. ¡Bum! Estalló un rugido sordo y desgarrador. No fue el crujido del metal, sino el aterrador y sordo golpe de la fuerza contundente al impactar la fortaleza de acero a gran velocidad.
Se mezcló con el relincho agonizante de los caballos, el crujido penetrante de los huesos y los breves gritos de sobresalto de los caballeros al desvanecerse el inmenso retroceso. Los caballos que iban delante, con un ímpetu inmenso, se estrellaron contra los escudos inclinados. El inmenso impacto sacudió a los guardias de la primera fila, cuyos robustos escudos se abollaron al instante. Sintieron los pies ligeros y salieron volando, despedidos a un lado. La cabeza de un caballo quedó deformada por el impacto, con el cuello roto. Su enorme cuerpo, impulsado por la inercia, se estrelló contra el escudo, cuya superficie quedó instantáneamente cubierta de sangre y materia encefálica. Los caballeros a caballo fueron lanzados hacia atrás por la inmensa fuerza de la colisión. Esto es una vida por otra. De hecho, están usando una pequeña caballería pesada para liderar a la caballería ligera en una carga. Si bien la infantería con armadura pesada puede repeler a la infantería con una pequeña caballería pesada dispersa, un ataque de caballería mixta se desorganizaría fácilmente en un choque frontal. No, al ver a Albert y a su ayudante mirándolo fijamente desde atrás, Gishi supo que Albert planeaba usar las vidas de estos soldados para romper la formación y luego ejecutarlos. Así que, tal como lo planeé. Matad. Rugió John, con los ojos inyectados en sangre. Espadas largas surgieron de los huecos entre los escudos, penetrando como serpientes venenosas, atravesando con precisión el pecho, las piernas o las articulaciones débiles de la armadura de los caballeros, a medida que el impacto los ralentizaba, incluso desequilibrándolos. Los agudos relinchos de los caballos y los dolorosos aullidos de los caballeros resonaban en el muro de escudos. El fuerte estruendo aún resonaba en el aire cuando el capitán Kuidou saltó del suelo, despreocupado, rugiendo y hundiendo su espada larga en la cuenca del ojo de un caballo de guerra caído. El caballo emitió un gemido agonizante, retorciéndose y aplastando una de las piernas del caballero. Rellenad. Bloquead el hueco. Rugió John como el de una bestia herida, teñido de sangre. Varios guardias arrastraron inmediatamente sus escudos, presionando con fuerza los hombros contra los huecos dejados por sus camaradas de la primera fila. Tras una breve abolladura, el muro de escudos se alzó, pero la grieta ya estaba allí. En ese momento caótico, Albert y su teniente, como dos relámpagos, surgieron del polvo y la grieta de los caballos que chocaban. A diferencia de los demás jinetes, frenaron hábilmente a sus caballos en el último momento antes de la colisión, aprovechando el caos creado por las vidas de sus camaradas en la primera fila, y localizaron con precisión la fugaz debilidad. Dos caballos a medio blindar se encabritaron, golpeando con fuerza a los guardias que acababan de cerrar la brecha. Uno de los guardias alzó su escudo para bloquearlo, pero con un golpe sordo, su escudo y su brazo se doblaron hacia abajo, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Otro soldado de caballería blandió su espada para cortar la pata del caballo, pero el fino estoque del teniente de Albert, como una serpiente venenosa, atravesó el cuello de la serpiente justo donde se encontraba con el yelmo. La sangre brotó a borbotones. La brecha se abrió con fuerza. El objetivo de Albert era clarísimo. Easy. Los ojos del veterano ardían con una locura desesperada. Cargó hacia adelante, la espada larga de su caballero cortando el aire con un ímpetu imparable, con la punta de su hoja apuntando directamente a Irisi, custodiado por los guardias imperiales. Los cascos del caballo pisotearon los cuerpos caídos, destrozando escudos y levantando lodo sangriento. En un instante, estaba ante Irisi. Señor. La mirada de John se encendió. Intentó darse la vuelta para rescatarlo, pero un caballero caído lo agarró con fuerza por la cintura y las piernas. Los demás guardias imperiales fueron retenidos por la caballería restante y el enredo en la brecha. Easy incluso podía ver los ojos inyectados en sangre de Albert bajo su yelmo, inyectados en sangre por la locura y la determinación, y podía sentir el frío aguijón del filo de la espada. Parecía una cuestión de vida o muerte. Pero no retrocedió, no bloqueó. Un zumbido azul ya se percibía en la punta de su espada. Sobrecarga. Flecha mágica. La luz azul concentrada en la punta de la espada explotó de repente, como una estrella en miniatura explotando a corta distancia. Una luz cegadora envolvió al instante el rostro asustado y furioso de Albert, así como la espada larga del caballero que él derribó. Zumbido. El torrente de energía de la flecha mágica no era un rayo físico, sino una onda expansiva arcana pura y violenta. Estalló en una explosión cónica, originada en la punta de la espada de Easy. Albert sufrió el impacto. Su golpe decisivo ni siquiera alcanzó el borde de la ropa de Easy cuando la luz azul concentrada de energía mágica se estrelló contra su peto.
La ornamentada placa nupcial de acero forjado crujió bajo la tensión de la energía mágica, abollándose y deformándose al instante. La inmensa fuerza se transmitió a través de la armadura, y Albert sintió como si un rinoceronte acorazado al galope lo hubiera golpeado de frente. Sus órganos internos se movieron, su visión se oscureció y fue lanzado hacia atrás desde su caballo como una cometa con la cuerda cortada. ¡Puf! Sangre, mezclada con fragmentos viscerales, brotó de su boca abierta, dibujando un arco espantoso en el aire. Se estrelló con fuerza contra el cadáver de un caballo de guerra caído a varios metros de distancia, con un ruido sordo que resonó cuando la espada larga del caballero salió volando, atravesando el barro sangriento, aún zumbando. El ayudante de campo, que lo seguía de cerca, también fue alcanzado por el repentino estallido de magia. Una luz azul cegadora le cegó la vista. Aunque la onda expansiva no lo golpeó directamente, la energía furiosa golpeó su flanco y el de su montura como una mano gigante invisible. El caballo de guerra emitió un gemido lastimero y fue despedido de lado. El ayudante de campo fue lanzado violentamente, su yelmo resonó contra la grava con un crujido ensordecedor. Luchó un momento, incapaz de levantarse. ¡Qué lástima! Como señor mago, se había abstenido de atacar a sus soldados con magia precisamente para este momento. Un momento que no podía anticipar, un momento en el que ya no podía esquivar. Este repentino y atronador cambio no solo frustró el intento de decapitación del comandante enemigo, sino que su fuerza explosiva, como agua helada vertida en un caldero de aceite hirviendo, envió ondas de choque por el caótico campo de batalla. Señor. John, recién liberado del caballero caído, observó la desgarradora escena con voz temblorosa de emoción e incredulidad. Casi había olvidado que Izzy era el elegido. Pateó ferozmente los obstáculos que le bloqueaban el paso, arrastrando su cuerpo maltrecho, y rugió con todas sus fuerzas. Guardias. Protejan al señor Izzy. Contraataque. Contraataque. El comandante enemigo ha caído. El rugido encendió la mecha. Los guardias, ya conmocionados por el ataque a su comandante, presenciaron la impresionante destrucción del líder enemigo por parte del señor Izzy, y su moral se disparó. La caballería restante, sin su líder principal, se derrumbó por completo. Al presenciar cómo el general Albert era destrozado como un trapo por arte de magia, sin saberse el destino de su teniente, los caballeros restantes quedaron horrorizados, con sus últimos vestigios de espíritu de lucha destrozados al instante. Algunos agarraron las riendas aterrorizados, sus caballos se encabritaron. Otros los hicieron girar frenéticamente, desesperados por escapar de esta tierra encantada de muerte. Algunos valientes intentaron cargar hacia adelante, pero fueron brutalmente derribados por los escudos de los guardias, que finalmente se habían recuperado del shock. Lanzas y espadas atravesaron sin piedad el vientre de los caballos y las grietas de sus armaduras. Maten. Que nadie se aparte. El capitán John se liberó, con los ojos inyectados en sangre y la voz ronca y distorsionada por la rabia y la excitación. Cargó de nuevo contra la caballería, que había perdido velocidad y se había desorganizado. Los guardias reales los seguían de cerca, como un torrente de acero que se desploma sobre una presa rota, abrumando por completo al enemigo restante. El sordo golpe de los escudos al impactar contra el hueso, el roce de las espadas al desgarrar la carne, los gemidos de los moribundos y los gritos lastimeros de los caballos de guerra reemplazaron instantáneamente el estruendo anterior de los cascos de hierro, convirtiéndose en el ritmo dominante del campo de batalla. Los arqueros de flanqueo prorrumpieron en vítores ensordecedores al ver lo que estaba sucediendo. Los brazos de los arqueros parecieron tensar sus arcos con mayor fuerza, sus flechas se dispersaban con mayor precisión en las distantes formaciones enemigas. Izzy dejó de esconderse y comenzó a concentrar continuamente sus flechas mágicas, disparándolas a los arqueros a 100 metros de distancia. Aunque no tan precisos como los que tenía justo delante, su formación de 100 hombres seguía siendo un objetivo importante. Los breves estallidos de luz azul mágica de Izzy, que penetraban la visión cada 1 o 2 minutos, fueron suficientes para hacer volar a varios soldados. El general Albert ha caído. Un grito de pánico resonó desde algún lugar entre los alabarderos, extendiéndose como una plaga. Esa luz azul es mágica. Tienen magos poderosos. El miedo se apoderó al instante de estos veteranos bien entrenados. El torrente de acero que avanzaba parecía haber chocado contra una presa invisible, y su velocidad disminuyó bruscamente. Los pesados pasos comenzaron a tambalearse, y el bosque de púas de alabarda, que antes apuntaban oblicuamente hacia adelante y brillaban con una luz fría, comenzó a oscilar con inquietud.
Los oficiales rugieron a todo pulmón, intentando estabilizar su posición. Pero la conmoción por la muerte de su líder y la fuerza intimidante de la magia desconocida atenazaron las gargantas de los soldados como una férrea presión, y la moral se desplomó a un ritmo visible. Los mercenarios y arqueros de la derecha estaban en el mayor desbarajuste. Sufrieron fuertes pérdidas por la lluvia de flechas precisas, y su moral estaba baja. Al ver la carga de caballería frustrada al instante por la magia y a su líder abatido, su última esperanza se desvaneció por completo. Las figuras con armaduras de cuero abigarradas ya no intentaron alinearse ni recargar, sino que huyeron en todas direcciones como ovejas asustadas, profiriendo gritos sin sentido, desesperadas solo por escapar de aquel infierno envuelto en la luz azul de la muerte. ¡Corran! ¡Corran! Magia. Es el mago. Lord Albert ha muerto. Estamos acabados. La derrota de los mercenarios fue como la primera ficha de dominó en caer. Su escuadrón de arqueros adyacente quedó expuesto al instante en su flanco. Ya conmocionados por la caída de su líder, las defensas psicológicas de los arqueros se derrumbaron por completo. Al observar las flechas mágicas a lo lejos, desgarrando el aire cada minuto o dos, bombardeando con energía destructiva, cada destello significaba que sus compañeros eran destrozados, el miedo superó por completo la disciplina. Los arqueros soltaron sus arcos largos y se dieron la vuelta para huir. La formación se derrumbó al instante, y el sonido de pasos pesados se convirtió en una huida desesperada. A través de las rendijas de su visor, Freyr vio claramente la vacilación del centro enemigo y el colapso total del ala derecha. Una oleada de alegría triunfal lo inundó, pero su voz era aún más firme y poderosa, como una roca. Escudos alzados. Adelante. Aplastadlos. Rugió de nuevo, lanzando su escudo con fiereza, derribando a un enemigo cuyos movimientos estaban deformados por el miedo y cuyas embestidas de alabarda eran imprecisas. La pesada falange de infantería blindada de la ciudad de Kyusan parecía estar infundida de nueva fuerza. La pesada línea de escudos emitió un rugido bajo y metálico mientras avanzaban firme y lentamente contra las caóticas líneas de alabardas. Issy se encontraba en el corazón de la Guardia Imperial, con la mirada gélida mientras observaba el campo de batalla. Ya no disparaba sus flechas mágicas con frecuencia, pero cada pequeño movimiento de su espada, que brillaba con una luz azul mortal, bastaba para estremecer a los oficiales enemigos dispersos que intentaban reagruparse en la distancia, provocando una nueva oleada de pánico y huida. Finalmente, incluso los soldados imperiales con alabardas quedaron completamente desorganizados. La formación enemiga se desintegraba y colapsaba a un ritmo alarmante. Señor. John avanzó cojeando, arrastrando una pierna obviamente antinatural. Las 3 heridas en su hombrera estaban cubiertas de sangre y eran casi irreconocibles. Su voz era ronca y áspera tras una feroz batalla, pero era difícil ocultar su asombro y emoción. Se confirma la muerte de Albert. Su ayudante resultó gravemente herido y capturado, y el resto de los remanentes se dispersó por completo. Nuestro ejército está despejando el campo de batalla. Jishi asintió levemente, y sus movimientos le trajeron un ligero trance con cierta mejoría. Respiró hondo y se obligó a mantenerse despierto. ¿Cuáles son nuestras pérdidas? 11 guardias murieron en la batalla, 6 resultaron gravemente heridos y el resto resultó herido. La voz de John se volvió baja. Esos eran hermanos con los que había estado día y noche. El poder de la carga de la caballería pesada aún era demasiado grande. Las 2 falanges de infantería pesada han perdido más de una docena de hombres, con casi un 10% de heridos graves. Los arqueros sufrieron menos bajas, con solo unos pocos heridos graves. Sin embargo, el enemigo se rindió con 100 hombres, con menos de 50 escapando, y los alabarderos, más de la mitad, murieron. De hecho, dado que la infantería llevaba armadura corporal completa, y los alabarderos, aunque también completamente blindados, carecían de armadura en las articulaciones, su tasa de bajas fue significativamente mayor que la nuestra. Traigan a nuestros heridos graves aquí. Issy abrió la pantalla de mejoras. En ese breve instante, sintió como si hubiera estudiado y entrenado varios atributos durante más de un año, mejorando cada uno en un punto. Entonces, en la pantalla de habilidades, aprendió una habilidad que llevaba tiempo considerando. En cuanto la pulsó, imaginó una criatura gigante y radiante enseñándole los secretos de la magia. Los ojos de John brillaron de confusión, pero sus instintos militares lo llevaron a seguir las órdenes sin dudarlo. Rápido. Traigan a todos los heridos graves aquí. Rugió con todas sus fuerzas.
Pronto, más de 20 soldados de infantería gravemente heridos y varios arqueros fueron llevados cuidadosamente ante Easy. Yacían en el suelo frío y manchado de sangre, con la armadura destrozada, la sangre aún manando de heridas tan profundas que llegaban hasta el hueso. Algunos, con las extremidades retorcidas y deformadas, el rostro pálido por la pérdida de sangre, apenas respirando. Otros, con los ojos fuertemente cerrados, el pecho subiendo y bajando débilmente, su vitalidad amenazando con morir en cualquier momento. El hedor a sangre y los gemidos reprimidos llenaban el aire. John, quédate dentro también. Easy se encontraba entre ellos, levantando lentamente la mano derecha. Los secretos mágicos revelados por la vasta y radiante presencia en su mente fluían ahora como un instinto. Un aura dorada cálida, vasta y vibrante, como el sol naciente, emanaba lentamente de su palma. La luz no era cegadora, pero contenía una sacralidad y majestuosidad indescriptibles. El arte divino curativo, un hechizo obligatorio para los clérigos templarios, fluía como oro líquido, cubriendo suavemente a cada soldado gravemente herido, filtrándose a través de sus armaduras destrozadas y heridas abiertas. Un milagro se desenvolvía en silencio. Heridas tan profundas que dejaban al descubierto el hueso sanaron con visible rapidez, la carne hinchada se alisó gradualmente y la sangre dejó de fluir. Los huesos de los soldados con extremidades retorcidas y deformadas se quebraron suavemente bajo el halo de luz al recobrar su forma original, sus músculos se fortalecieron y resistieron. Incluso aquellos cuya respiración era débil, con la vitalidad desvaneciéndose, abrieron lentamente los ojos bajo la luz dorada. Su tez recuperó gradualmente su brillo rosado y su respiración se volvió regular y potente. John sintió que el dolor en su cuerpo remitía rápidamente. Sus ojos se llenaron de sorpresa y conmoción. Pensó que su pierna estaba completamente rota, pero no esperaba que se recuperara al instante gracias a esta magia milagrosa. Tras lanzar el hechizo de curación 2 veces, Jishi jadeó levemente. Aunque su poder mágico había aumentado a 60 puntos tras la mejora, lanzar semejante hechizo de curación requería 25 puntos, lo que seguía siendo un desgaste considerable. Señor, ¿es esta la curación de la que hablan los sacerdotes? Nunca imaginé que pudiera ser tan milagrosa. John, un antiguo granjero, solo había oído hablar de sacerdotes y monjas con la capacidad de curar heridas durante sus oraciones en la capilla, pero solo la había visto curar heridas y dolencias menores. Por el Rat, este es el poder que nos otorgó el dios dragón de la luz, el Rat. Freyr, un capitán de infantería, había visto a los capellanes blandir la luz sagrada en el campo de batalla. John se arrodilló involuntariamente, con la mano derecha tocándose el pecho. Gloria al Rat, señor, te seguiré. Los heridos graves, que habían estado al borde de la muerte, ahora tocaban con aire ausente sus cuerpos intactos, sintiendo la fuerza y la vitalidad renovadas en su interior, como si despertaran de una pesadilla. Algunos luchaban por incorporarse, otros contemplaban con incredulidad sus extremidades, antes retorcidas, ahora prácticamente curadas. Muchos, como John, fijaban la mirada con fervor en la figura del centro. En realidad, el verdadero poder del hechizo de curación podía resucitar a los muertos en una hora, pero esto requería un poder mágico o dominio del hechizo aún mayor, que superaba con creces las capacidades actuales de Easy. Ese era el destino de los difuntos, pero afortunadamente, sus almas descansaban en paz bajo la protección del dios dragón. En cuanto a los cautivos gravemente heridos, sus propios hombres eran insuficientes, dejándolos aún menos que hacer. Bien, todos, sigan limpiando el campo de batalla. He mandado traer el tocino del almacén. Todos tendrán una bonificación esta noche. Los soldados de Easy estallaron en vítores ensordecedores, y sus rostros cansados se iluminaron al instante. John fue el primero en ponerse de pie de un salto, gritando con brusquedad. ¿Oíste lo que dijo el señor? Rápido. Apila esas armaduras andrajosas hacia el oeste. La multitud se agolpó de inmediato, algunos agachándose para recoger espadas y escudos rotos, otros apoyando a sus camaradas recién recuperados, con movimientos mucho más ágiles que antes. Esa noche, los soldados llenaron el campamento de risas y alegría, disfrutando del tocino extra, con el cansancio disipado por la alegría de la victoria. La fogata rugía, iluminando los rostros emocionados de todos. Todos comentaban los momentos más destacados de la batalla, elogiando la magia y la destreza del maestro Easy sin cesar. Maestro Easy, ¿qué hacemos ahora? Preguntó John vagamente, sentado junto al fuego, mordiendo media pata de conejo. Los niños a su lado miraban a Easy expectantes.
El barón Harrison de Macator sufrió una derrota aplastante esta vez. Incluso su tío lo perdió todo. Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en Izzy, como anticipando sus próximas palabras. Los demás escucharon en silencio. ¿Un plan estratégico más detallado? Preguntó Izzy añadiendo un trozo de leña al fuego, con el rostro iluminado por las llamas danzantes. Miró a los soldados sentados a su alrededor. Sus rostros mostraban signos de fatiga, alivio por haber sobrevivido, pero sobre todo, un brillo de victoria, una mezcla de anticipación y emoción. No, John, su voz no era fuerte, pero se oía claramente por encima del crujido de la madera quemándose y los sonidos de masticación a su alrededor. El barón Harrison perdió mucho más que un viejo tío y sus soldados. Izzy hizo una pausa y miró hacia el oscuro territorio sureño de Macato. Así es, señor Izzy. Perdió su coraje, la barrera de su territorio e incluso el corazón de la gente. El dios dragón es testigo. Probablemente esté acurrucado en el castillo ahora mismo, temblando, preocupado de que aparezcamos bajo sus muros mañana. Freyr también apretó los puños. Estaba ansioso por seguir al señor Izzy y lograr grandes logros de nuevo. Estas palabras provocaron que varios soldados rieran entre dientes y asintieran vigorosamente. Kuidou incluso dijo con voz áspera. Su excelencia tiene razón. Ese chico debe haberse hecho pis. Izzy asintió levemente. No tenemos que apresurarnos a estrellarnos contra sus muros de piedra. Deja que el miedo fermente en su corazón y en el de sus soldados durante unos días más. Tomó una rama clavada en el fuego y rascó el suelo. Mañana por la mañana, Kuidou, tomarás 2 equipos y despejarás a los soldados restantes en su ruta de retirada. Iván, tomarás un equipo de exploradores y difundirás por el camino cómo izamos el estandarte de la justicia para proteger nuestra comida y derrotamos al caballero Alberto de la familia Harrison. Quiero que todas las aldeas en la frontera de Macato sepan de nuestros movimientos y, al mismo tiempo, quiero declarar nuestra justicia a todos. Sí, señor. Kuidou e Iván se enderezaron de inmediato y respondieron, con los ojos encendidos por la luz del fuego. Izzy golpeó el suelo con la rama que tenía en la mano, creando un profundo hoyo. Y nuestro ejército, dijo, alzando la cabeza, con voz firme y potente, llena de incuestionable determinación, descanse unos días. Dejemos que nuestros hermanos heridos se recuperen y reconstruyamos el monasterio y el mercado. Luego su mirada recorrió cada rostro concentrado, tomaremos la ciudad de Macato. Victoria. Los soldados volvieron a estallar en vítores apasionados, sus voces elevándose hacia el cielo, como si quisieran romper la oscuridad. Estos vítores estaban llenos de la convicción y la devoción de sus amos durante el juego, así como del deseo de una victoria aún mayor. Lord Albert ha sido derrotado. Los soldados que huían se encontraron con refuerzos liderados por el mismísimo barón Harrison justo cuando salían de la ciudad. Sus rostros estaban envueltos en miedo, sus ropas hechas jirones, sus armaduras manchadas de marcas de cuchillo y sangre. ¿Qué ocurre? El barón Harrison, montado en un alto caballo, miró a este grupo de subordinados avergonzados con el rostro sombrío, como si el agua pudiera gotear, pero no perdió la cabeza. Albert lideró a los caballeros más elitistas de nuestra familia. ¿Cómo pudo fallar? ¿Dónde están sus hombres? Un capitán del escuadrón de lanceros, que había perdido el yelmo y tenía costras de sangre en el rostro, se esforzó por avanzar unos pasos, con la voz temblando violentamente de miedo, y corrió. Varón. Es magia. Magia terrible. Lord Albert estaba justo delante de nosotros y fue arrastrado por el viento con su caballo. ¿Qué? Las pupilas del barón Harrison se contrajeron de repente. Quedó conmocionado por la noticia de la muerte de Albert y la aparición del mago. ¿Qué clase de magia? ¿Dónde está el mago? ¿Cuántos hay? Varón. Es magia. Magia terrible. La luz azul atravesó el aire como un rayo, y Lord Albert fue arrastrado por el viento junto con su caballo. Tras interrogar cuidadosamente a los soldados que huían, miró a su alrededor. El miedo que se reflejaba en los rostros de los soldados derrotados no parecía fingido. El barón Harrison apretó las riendas. Izzy, el estandarte de la punta dorada. ¿Qué familia es esta? Las familias comunes no producirían magos capaces de luchar en el campo de batalla, pero ¿por qué nunca había oído hablar de una familia con una punta dorada como símbolo? Se giró para observar las ordenadas filas de alabarderos y lanceros de trueno tras él, con un destello de lucha en los ojos, pero finalmente desistió de seguir avanzando. Dio la orden. Corran la voz. Den la vuelta a las tropas, aceleren la marcha y regresen de inmediato a Ciudad Marcador para prepararse para la defensa.
Mientras tanto, de vuelta junto a Isi, sus soldados, regodeándose en la victoria, cumplieron metódicamente con sus tareas según las instrucciones de Isi. El mercado, el monasterio y el batallón de centinelas se completaron a tiempo. Mercado. Coste de construcción: 1000 de oro, 25 unidades de madera, 10 unidades de piedra. Permite comerciar y regalar recursos, y aumenta los ingresos de la ciudad en 500 de oro al mes. Monasterio. Coste de construcción: 1000 de oro, 10 unidades de madera, 30 unidades de piedra y 2 cristales. Se pueden reclutar 7 monjas o monjes cada mes. Cada monja o monje requiere un pago único de 15 de oro. Tras el reclutamiento, se requiere una cuota mensual adicional de 3 de oro por monja o monje. Campamento de centinelas. Costo de construcción: 1500 de oro, 30 unidades de madera y 20 unidades de piedra. Se construye ampliando el cuartel. Se pueden reclutar 20 soldados de infantería y 10 centinelas cada mes. Cada centinela requiere un pago único de 25 de oro, con una cuota mensual adicional de 2,5 de oro por centinela. Como era de esperar, los cristales finalmente estaban a la venta en el mercado. 10,000 de oro, 200 unidades de madera o 100 unidades de piedra por una unidad de cristal. Isi, a regañadientes, gastó la mayor parte de su madera y piedra para intercambiarlas por 2 unidades de cristal y activar el monasterio. Con la activación del monasterio, el antiguo y solemne edificio exudaba una atmósfera tranquila y apacible, y 7 monjas con largas túnicas comenzaron a entrar. Señor Elrat, le servimos a la llamada de Asa. 7 monjas, vestidas con sencillas túnicas blancas, hicieron una reverencia al unísono. Sus voces eran claras y reverentes, como el eco de la campana de un monasterio, resonando con una intensidad etérea en medio del campo de batalla ensangrentado. Bienvenidas, hermanas, ¿cómo se llaman? Isi asintió levemente. La monja líder, una hermana de la edad de Isi, levantó la cabeza, con su mirada azul posada en Isi. Señor, soy Isera, miembro del monasterio. Venimos por orden del Rat, ofreciendo nuestra humilde ayuda para curar a los guerreros heridos. Sus palabras eran claras, su fe evidente. ¿Recuerdan la escena de la batalla final en el mundo de Asan? Hacía tiempo que sentía curiosidad por saber cómo fue, pero la mayoría de los soldados que Isi había reclutado solo sintieron el repentino colapso del cielo y la tierra, y luego perdieron el conocimiento. Ahora, estas monjas, devotas del Rat, parecían saber algo. Isera hizo una leve reverencia, manteniendo la voz serena. Mi señor, la voluntad del dios dragón creador Asa lo impregna todo. La batalla final, hizo una pausa delicada, como si sopesara sus palabras. Los detalles están fuera del alcance de nuestros remotos monasterios. Los mortales solo podemos vislumbrar fragmentos de su gran trayectoria a través de la fe del Rat, y así comprender nuestra propia misión. Isi comprendió. Estas monjas también tenían conocimientos limitados, pero sabían que era la voluntad del Rat la que esperaba que sirvieran a Isi. Entonces has llegado justo a tiempo. Pronto nos embarcaremos en una nueva guerra. Tus artes divinas y tus oraciones serán un sólido apoyo para nuestros soldados. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada al clero recién incorporado. En la próxima batalla, necesitaré tus artes divinas para sanar a nuestros soldados. Isera juntó las manos en su cintura, sus túnicas ondeando al viento. Seguiré tus órdenes, mi señor. Las 6 monjas detrás de ella saludaron al unísono, con el cabello liso y sedoso como el viento que sopla entre el trigo. La misericordia de Asa estará acompañada por el coraje de los guerreros. ¿Qué miran? Dense prisa y entrenen. No tardaremos en estar en el campo de batalla. Los soldados los observaban desde lejos en el campo de entrenamiento, con los ojos abiertos de par en par. Gritó John, y su voz áspera resonó por el campamento, sobresaltando a los soldados absortos. Varios jóvenes apartaron la mirada apresuradamente, rubores de vergüenza extendiéndose por sus rostros mientras fingían concentración frenética. Las jóvenes monjas, sin embargo, rieron suavemente, su risa como el sonido de un resorte, ondulando por el solemne campamento. Pero ante la suave reprimenda de Isera, su risa se apagó rápidamente y desaparecieron en el pequeño monasterio. Isi se giró y se dirigió hacia el batallón centinela mejorado. Los barracones ampliados eran más robustos y espaciosos. En el campo de entrenamiento, los soldados de infantería se sometieron a un riguroso entrenamiento. En 2 días, una vez que llegara el oro, todos serían entrenados para convertirse en guardias con escudos aún más poderosos. Entonces podrían capturar la ciudad de Makator de un plumazo y emprender el camino de la verdadera salvación mediante la guerra.
A mediados de septiembre, los soldados estaban cada vez más inquietos. El aire se impregnaba de una excitación e impaciencia irreprimibles. Señor, se apresuró Iván, con el rostro polvoriento y un toque de excitación, los exploradores informan que la noticia de la derrota se ha extendido como la pólvora por las aldeas fronterizas. El ejército del barón Harrison se ha retirado a Ciudad Makato, con las puertas selladas. El jefe Eric de la aldea de Araki tomó la iniciativa, guiando a sus hombres a izar una bandera y a exonerar impuestos, y otras aldeas han seguido el ejemplo. Muy bien, es hora. Easy se detuvo en el campo de entrenamiento, acariciando la piedra áspera con los dedos. Sigan mis órdenes, todos en la ciudad, reúnanse en el campo de entrenamiento. La orden se extendió como una piedra arrojada al agua, extendiéndose rápidamente por todo el campamento y más allá. John obedeció y se fue con pasos apresurados. Pronto, figuras comenzaron a aparecer en el borde del campo de entrenamiento, llegando de los barracones, las casas, el monasterio e incluso de los prisioneros de la prisión improvisada. Aparte de ellos, todos los demás se reunieron allí con anticipación. Los soldados pausaron su entrenamiento y formaron filas espontáneamente. Junto con los civiles que llegaban, llenaron el vasto campo de entrenamiento con una densa multitud. Recuerden el nombre de dominio del sitio web inicial. 55H5. La emoción contenida en el aire se hizo más densa, como si una sola chispa pudiera encenderla. Easy se encontraba en una plataforma de piedra ligeramente elevada, recorriendo con la mirada a la multitud hasta que las últimas figuras se fundieron con la multitud, dejando solo el susurro de las banderas al viento y una respiración agitada. Respiró hondo. Su voz rompió claramente el breve silencio. Ha llegado el momento. Al repasar los últimos meses, solo teníamos pasión y el trabajo duro de nuestras manos. Ahora, hemos derrotado al ejército que nos obligó a pagar impuestos y defendió nuestras conquistas. Hoy, Makator yace ante nosotros, marcando el comienzo de una nueva era. Ánimo, seguid mi estandarte y capturad a Makator. Antes de actuar, Asa será testigo de nuestra gloria. Gastando más de 5.000 monedas de oro, toda la madera y la piedra que había ganado en el mercado, entrenamiento, más de 200 soldados de infantería se vieron envueltos de nuevo en una deslumbrante luz blanca. Sus armaduras parecieron cobrar vida, estirándose y endureciéndose por sí solas. Las placas de metal se adherieron con más fuerza a las zonas clave bajo el resplandor. La armadura que cubría sus torsos y extremidades se engrosó y endureció, convirtiéndose finalmente en una armadura de placas. Incluso sus cascos se convirtieron en armaduras completamente cerradas, revelando solo los ojos ardientes y decididos de los soldados. En el campo de entrenamiento, la luz blanca se desvaneció gradualmente. Más de 200 soldados se habían transformado. Ya no eran soldados de infantería empuñando espadas largas, sino centinelas, también conocidos como guardias escudo, porque portaban enormes escudos torre, con armaduras más finas y resistentes. Sus flamantes escudos torre, que les llegaban hasta el pecho, se estrellaron con fuerza contra el suelo con un golpe sordo y constante. Afiladas lanzas puntiagudas apuntaban al cielo, con un brillo escalofriante. Por Yasa. John levantó el escudo torre, que casi le cubría la mayor parte del cuerpo, y lo examinó. El emblema del estandarte de la púa dorada adornaba su centro. ¡Qué escudo tan enorme! John fue el primero en rugir, con el rostro enrojecido por la emoción. Golpeó su peto, igualmente nuevo. Así es como debe ser un guerrero. La multitud estalló en vítores aún más entusiastas que antes, y los recién nombrados guardias escudo golpearon sus escudos con las culatas de sus lanzas. Jishi observó con satisfacción esta fuerza transformada al instante. Este recién formado cuerpo de centinelas, antaño el núcleo del Sacro Imperio Grifo, se convertiría en uno de los escudos más fuertes y las lanzas más afiladas de su arsenal. En fila. Su voz era baja, pero lo suficientemente clara como para ahogar el clamor, su intensidad inconfundible. El campo de entrenamiento quedó en silencio al instante. Centinelas recién ascendidos, veteranos, civiles e incluso prisioneros, atónitos ante el milagroso espectáculo, fijaron la mirada en la figura en la plataforma de piedra. Una solemnidad y expectación llenaron el aire. Easy desenvainó lentamente la espada larga de su cintura, con la punta apuntando al sur, hacia la ciudad de Marcator. La luz del sol se reflejaba en la hoja, con una luz fría y áspera. De pie en la plataforma de piedra, Easy levantó lentamente la mano y señaló al sur, hacia la ciudad sumida en el miedo. Objetivo, Marcator. Su voz era como un tambor de guerra, resonando en el corazón de todos. Todas las tropas, adelante.
Adelante. Sigan a Lori y sí. Capturen a Marcator. La victoria pertenece al estandarte de la Punta Dorada. Los soldados giraron al unísono. El ruido sordo de pasos pesados y el tintineo de las armaduras se fundieron en un torrente de acero. Las lanzas formaban un bosque, los escudos una muralla, y estandartes dorados con borlas doradas ondeaban al frente de la columna. Freyr encabezó la carga, seguido de cerca por Kuidou. Awen y sus exploradores se dispersaron como flechas de un arco. Las monjas, lideradas por Ysera, los seguían de cerca, listas para ofrecer apoyo sagrado en cualquier momento. Jon, la corpulenta figura, montaba guardia junto a Isi, con su enorme escudo de torre como una fortaleza móvil. Finalmente, un gran número de milicianos y prisioneros de rostro pálido, custodiados por soldados, arrastraron equipo de asedio improvisado y carros de suministros, uniéndose al torrente de hierro. Todo el campamento, como una bestia gigante al despertar, salió lentamente del campo de entrenamiento y atravesó la ciudad, ahora desierta. Poco a poco, el grupo abandonó la ciudad y se adentró en la carretera oficial a Marcator. El camino estaba bordeado de campos cosechados, vacíos y silenciosos. El sol caía a raudales, iluminando las relucientes armaduras de los soldados y el bosque de lanzas, creando un reflejo cegador. Ninguna tropa se atrevió a perturbarlos en el camino. Desde lejos, las caravanas humanas divisaron esta procesión bien organizada y asesina. El desconocido emblema de la pica dorada en sus estandartes relucía con fuerza a la luz del sol, y, presas del pánico, se retiraron a los campos a ambos lados del camino. Algunos conductores casi volcaron sus carros en el pánico, dispersando su carga sin siquiera molestarse en recogerla. Los exploradores enviados por Iván transmitían continuamente la información más reciente. Señor, un explorador regresó al galope, con el rostro polvoriento y solemne, se ha detectado un pequeño grupo de exploradores a 10 millas más adelante. Además, las puertas de Makato están cerradas y las murallas están fuertemente guarnecidas. Es evidente que las defensas se están reforzando. Entendido, dijo con voz tranquila, como si lo hubiera previsto. Sigan explorando y estén atentos a posibles emboscadas o trampas. El explorador obedeció, dando la vuelta a su caballo y desapareciendo una vez más al final del polvoriento camino oficial. El equipo no se detuvo. Sus pesadas pisadas golpeaban el suelo con un rugido constante y apagado. La luz del sol se reflejaba en la flamante armadura, creando destellos de luz deslumbrantes. Como un bosque de metal en movimiento, avanzaban con un ímpetu imparable. Alvin siguió a Isi. Mi señor, el barón Harrison ha abandonado la batalla a campo abierto y se ha retirado a la ciudad, aparentemente con la esperanza de contar con las fortificaciones de la ciudad para una lucha desesperada. Su voz era baja, ronca, característica de un guerrero. Es solo una bestia atrapada, murmuró Jon, cargándose al hombro el enorme escudo de torre. Su nueva armadura de placas lo hacía parecer aún más imponente. Los mosquetes que vimos la última vez en el fuerte de hierro eran realmente poderosos, pero con este escudo, incluso los mosquetes enanos pueden ser repelidos. Ysera y las monjas marchaban en silencio detrás de Isi. Sus túnicas blancas lucían notablemente puras contra la austera formación militar. ¿Estás nervioso? Isi ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en el perfil sereno de Ysera. El borde de su capucha blanca ondeaba suavemente al viento, revelando una mandíbula suave, pero sin rastro de pánico. Ysera levantó la cabeza y se encontró con los ojos azules de Yishi. No había miedo en ellos, solo una especie de piedad arraigada, como la eterna luz de una vela en las profundidades del monasterio. Bajo la atenta mirada de Elrat, encontramos la paz, mi señor, dijo en voz baja. A menudo practicamos nuestra fe en el frente de batalla. Hizo una breve pausa, recorriendo con la mirada a las hermanas a su lado, que también estaban ligeramente nerviosas, pero no presas del pánico. Isi no dijo nada más. La respuesta de Ysera era previsible. Las hermanas del Rat se dedican a la adoración del dragón de la luz. Estas mujeres, dotadas y elegidas, son veneradas por los ciudadanos del imperio, y cuando llega a la guerra, atienden a los heridos en el frente. La mirada de Isi se desvió hacia la distante silueta de Makator, que se alzaba en el horizonte. Era de esperar. Ahora, la única opción era librar una batalla honorable. Miró hacia el sur. La silueta de Makator se hacía más nítida y sólida bajo el sol otoñal. Acelerad. Dijo Isi con voz suave, pero resonó con claridad en todas las filas. Llegad a Makator y acampad antes del atardecer. Se dio la orden, y el ritmo de la marcha se aceleró de repente.
Los pasos pesados se hicieron más frecuentes, y el sonido de las armaduras al chocar se convirtió en uno solo. Las figuras en la muralla de 3 o 4 metros de altura se hicieron cada vez más densas, serpenteando como una colonia de hormigas. Las figuras de los ballesteros aparecieron tras las almenas, y las frías flechas reflejaban la luz del sol, apuntando al ejército reunido abajo. Un sonido de cuerno apagado llegó desde lo alto de la ciudad, bajo y prolongado, con una advertencia y una provocación. Este libro se publicó originalmente en toda la red por 5E5H5 y se tiró de las riendas, y el caballo de guerra pateó sus cascos con inquietud. Su aguda mirada recorrió la parte alta de la ciudad, calculando la distancia y los posibles puntos de ataque. Iván se acercó. Mi señor, los defensores parecen tener la intención de resistir. Las ballestas en las torres de flechas están cargadas. La bandera del barón Harrison está en la torre más alta. Ya veo. La voz de Easy era tranquila. Primero, acampad. La orden se transmitió rápidamente, y el ejército que acababa de llegar a los pies de la ciudad comenzó a moverse de inmediato. Los soldados dividieron el área con destreza, y los guardias con escudos erigieron enormes torres de escudos en el perímetro, formando una barrera metálica improvisada para proteger a los soldados y civiles que se encontraban dentro mientras montaban tiendas, cavaban trincheras improvisadas y erigían caballos de frisa. El tintineo de martillos y palas reemplazó el traqueteo de los pasos de la marcha, y una atmósfera tensa flotaba en el aire como la cuerda de un arco tenso. En lo alto de las murallas de la ciudad, la mirada del barón Harrison, como una sonda fría, escudriñó a la bulliciosa multitud de abajo. Vio a Yishi en el centro de la formación, un joven del que no había oído hablar hasta hacía poco, ahora liderando un ejército inexplicablemente poderoso hacia las murallas de la ciudad. Los dedos del barón Harrison se aferraron a la fría almena de piedra. El aura de intenciones asesinas que emanaba de las tropas de abajo le provocó un escalofrío en los huesos, incluso desde la distancia. Los soldados, especialmente aquellos vestidos casi por completo con pesadas armaduras de hierro y empuñando enormes escudos de torre, estaban mucho mejor equipados de lo que esperaba. Casi imaginó que eran caballeros bretonianos desmontados para luchar a pie. Ahora, ni siquiera él estaba seguro de si los lanceros del trueno, entrenados con la ayuda de los enanos, podrían infligir suficiente daño a esas latas antes de que llegaran a las murallas de la ciudad. Incluso vio a algunas monjas vestidas de blanco entre las tropas, lo que aumentó aún más su incertidumbre. Catapultas, alineadas. Arqueros, en posición. Gritó el barón Harrison, reprimiendo la agitación interior, al mensajero que estaba a su lado con voz ronca pero innegable. Su orden fue transmitida de inmediato a las filas, y la atmósfera ya tensa en las murallas de la ciudad llegó a su punto álgido. Los pasos de los soldados se aceleraron, el crujido de las cuerdas de los arcos resonó, los enormes cabrestantes de las balistas se agitaron con fuerza y las oscuras puntas de las lanzas apuntaron a las brillantes formaciones metálicas en la distancia. El sudor corría por las frentes de los defensores, goteando sobre sus armas frías y ladrillos de piedra. Easy desmontó, caminó al frente de la formación y contempló las murallas de la ciudad. Los muros de piedra grisácea brillaban con un brillo frío y duro bajo el sol poniente. El tenue reflejo de las armaduras y el frío destello de las ballestas eran visibles tras las almenas. Varias torres de flechas se erguían como gigantes agazapados, con sus oscuros agujeros de tiro orientados hacia la ciudad. Kuidou, llamó Easy al corpulento Kuidou, ¿cómo están preparadas las escaleras de asedio? No se preocupe, mi señor. Preguntó Kuidou, dándose unas palmaditas en el peto con un golpe sordo. Tras él, civiles y soldados descargaban varias escaleras de asedio pesadas de carros de equipaje. Estas bestias gigantescas estaban hechas de madera maciza y rematadas con láminas de hierro. Algún día, en cuanto reciba su orden, mis muchachos podrán subirlas con seguridad a la cima de la ciudad. Isera y las monjas construyeron rápidamente una casa de oración improvisada en la parte trasera del campamento. Sus túnicas blancas brillaban tenuemente en la penumbra. Se arrodillaron en el suelo, con las manos juntas, y susurraron himnos tranquilizadores. Un aura suave emanaba de ellas, brindando un toque de consuelo a los soldados cansados y tensos. Varios soldados, heridos durante la marcha, que podrían haber sido intencionales, fueron ayudados a bajar al suelo. Los delicados dedos de las monjas acariciaron las heridas, iluminando con una tenue luz blanca, y el dolor en los rostros de los soldados se alivió considerablemente. John, portando un escudo enorme, permaneció junto a Easy como una torre de hierro, con la voz apagada. Señor, estos cobardes solo se atreven a esconderse tras el muro y disparar flechas.
De la orden, y yo, el viejo John, seré el primero en entrar y derribar esta puerta rota. Hablamos luego, respondió Easy simplemente. Su mirada permaneció fija en la bandera plateada del halcón del barón Harrison, que ondeaba sobre sus cabezas, y al otro lado de las murallas de la ciudad. Era una ciudad portuaria, y la brisa marina salada, característica de los puertos, creaba una atmósfera tensa. Hasta altas horas de la madrugada, un enérgico Easy dirigió su mirada más allá de las murallas, hacia el mar resplandeciente. La guerra era inminente al amanecer, y al percibir cualquier señal de guerra, los barcos mercantes se habían alejado del puerto. Varios buques de guerra acorazados de diseño extraño, con banderas desconocidas, se acercaban lentamente, pero se negaban a atracar. El penetrante sonido del metal rozando contra el metal y el distintivo estallido de los silbatos de vapor impactaban incluso desde la distancia, despertando a todos sobresaltados. John, que lo seguía, miró al mar y soltó un grito áspero de sorpresa. Señor. ¿Qué clase de barco fantasma es ese? No parece un barco mercante, y mucho menos el de la familia Harrison. Tranquilos. Es una nave acorazada de vapor enana. No os preocupéis por ellos. Han firmado una alianza y no interferirán en la guerra civil humana. Ya que quieren observar, que lo hagan. Comienza al amanecer, la escalera debe ser infalible. John, usa tu escudo gigante para proteger los flancos. Cuidado, lleva gente a revisar los arietes. Hay que romper hoy mismo el caparazón de tortuga de la familia Harrison. Cuidado sonrió y palmeó la escalera con fuerza. No os preocupéis, señor. Antes de unirme al ejército, era herrero. Estas 10 escaleras están hechas de roble de hierro curado, y las juntas están revestidas con doble capa de hierro forjado. Son un poco pesadas, pero aunque esos nietos de la muralla les tiren piedras, no las romperán fácilmente. Muy bien. Asintió. Revisad todas las bisagras y pestillos de nuevo. Quiero que sean infalibles antes del amanecer. Como ordenéis. Cuidado hinchó el pecho, se giró y les gritó a sus hombres. ¿Oyeron lo que les ordené? Escuchen con atención. Revisen de nuevo. Clava cada clavo. Cualquiera que se quede dormido antes del amanecer será el primero en ser empujado hacia arriba. Llegó el amanecer. Una tenue luz atravesó la oscuridad como una cuchilla fría que corta una gruesa cortina. El silencio opresivo del campamento se rompió, reemplazado por el repiqueteo del hierro, el entrechocar de las armaduras y el sonido de respiraciones pesadas. Los soldados despertaron de sus breves y tensas siestas, masticando en silencio sus raciones frías, acariciando con los dedos sus armas frías, con la mirada cada vez más aguda bajo la tenue luz de la mañana. Muévanse. Muévanse. El rugido de Cuidou, como un trueno, resonó por el borde del campamento. Caminaba de un lado a otro junto a las diversas escaleras de asedio, golpeando con sus grandes manos, como abanicos, las gruesas astas revestidas de hierro con un golpe sordo. John se metió el último bocado de pan duro en la boca, murmurando incoherencias, y estrelló su enorme escudo de torre contra el suelo frente a él, levantando una pequeña nube de polvo. Easy no respondió. Su mirada, como la de un halcón, recorrió el bullicioso campamento, las figuras en la lejana muralla que también comenzaban a despertarse, y finalmente se fijó en el pesado equipo de asedio. Respiró hondo el aire frío, salado y terroso, sintiendo el latido constante de su corazón y el creciente espíritu de lucha en su sangre. Había llegado el momento. Desenvainó la espada larga de su cintura. Su hoja relucía a la luz del amanecer con un destello gélido y cegador, como un rayo que rasga la niebla matutina. Prepárense. Su voz no era especialmente aguda, pero poseía una fuerza extrañamente penetrante, como una fría aguja de acero, que atravesó al instante el estruendo del campamento y llegó a los oídos de todos los soldados en formación. Todo el campamento, como estrangulado por una mano gigante invisible, se sumió en un silencio momentáneo. Ataque. Rugido. El silencio se rompió al instante, y un grito de guerra ensordecedor brotó de los pechos de cientos de soldados, resonando como un trueno por la tierra. Por el maestro Easy. Por la victoria. Adelante. Freyr y 200 guardias con escudos marcharon con paso pesado, con los escudos en alto. La milicia instó a sus esclavos a avanzar, empujando las pesadas escaleras de asedio. Cuidou incluso rugió mientras él y un grupo de hombres fuertes manejaban la primera pequeña escalera de asedio, preparándose para cargar. Easy y Van también partieron con sus arqueros. Un estruendo desgarrador de cuerdas de arco resonó repentinamente desde las 4 torres de ballesta sobre las murallas de la ciudad.
Flechas gigantes, tan gruesas como brazos, surcaron el aire, impactando contra los guardias con escudos que cargaban con un gemido desgarrador. Escudos alzados. Preparados. El rugido de Freyr fue ahogado al instante por el aterrador choque del metal. Puf. Crujido. Un estruendo sordo y un desgarro estruendoso explotaron simultáneamente. Un pesado escudo de torre se hizo añicos, y el soldado que lo portaba, escudo y cuerpo, salió volando hacia atrás por la inmensa fuerza, con la sangre brotando de su boca y derribando a 2 de sus compañeros tras él. Otra saeta de ballesta rozó el borde de un escudo y se clavó profundamente en el grupo de prisioneros que empujaban la escalera de asedio, provocando al instante una lluvia de sangre y carne. Un grito estridente atravesó el aire matutino. «¡Aguanten! ¡No se retiren!», rugió Kuidou, presionando firmemente el hombro contra el travesaño de la escalera. La enorme saeta le rozó el casco, y la ráfaga de viento le azotó la mejilla. Un hombre corpulento a su lado gimió cuando una saeta de ballesta le atravesó la pantorrilla, estrellándose contra el suelo. La escalera se inclinó bruscamente. «Empuja. Empuja». Los arqueros junto a Iván, bajo su mando, finalmente completaron su primera descarga. Una densa lluvia de flechas se elevó por los aires, surcando el cielo gris, silbando con fuerza al descender sobre las almenas, intentando contener las mortíferas torretas de las ballestas y a los ballesteros expuestos. Swish, 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 uff. Unos gritos ahogados de dolor resonaron en la muralla, junto con el golpe sordo de las flechas al impactar en la piedra. Pero con la protección de la muralla, el efecto fue evidentemente limitado. «Aguanta. Empuja». Resonó la voz de Freyr desde detrás de su escudo, con su enorme cuerpo apoyado en él, sus pasos firmes. Los enormes escudos de torre, firmemente unidos, formaban una barrera de acero móvil, protegiendo a los soldados y civiles que se encontraban tras ellos mientras empujaban las escaleras de asedio. Swish. Otro rugido penetrante rasgó el aire. Puf. Crujido. Otro escudo de torre se hizo añicos con un crujido ensordecedor, haciendo que el soldado que lo portaba, junto con los restos de su escudo, cayera al suelo. Su peto estaba visiblemente abollado, con sangre manando de su boca y nariz. Una nube cegadora de sangre brotó del grupo de prisioneros que empujaban las escaleras de asedio, dispersando extremidades y brazos entre agudos aullidos. El denso olor a sangre inundó al instante el aire húmedo y frío de la mañana. «Hijo de puta. Aguanta». Kuidou se limpió el líquido tibio que le salpicaba la cara, indistinguible entre sudor y sangre. Tenía los ojos inyectados en sangre, y las venas de su grueso cuello se hinchaban como las de un toro furioso. Su enorme cuerpo estalló con una fuerza asombrosa, soportando casi sin ayuda el peso inclinado de la pequeña escalera de asedio. Apoyó los hombros en el travesaño, rugiendo a los aterrorizados hombres que lo rodeaban. «¿Están esperando morir? Empujad. Avancen. Suban esa escalera por la pared de ese bastardo». La formación de escudos de Freyr, como un arrecife silencioso, avanzaba con dificultad, centímetro a centímetro, bajo las furiosas oleadas de ataques a larga distancia. Los enormes escudos de las torres resonaban con un sonido metálico continuo y sordo. «Arqueros. Eleven 50 grados. Fuego de cobertura. Supriman las almenas». La voz tranquila, casi fría, de Iván atravesó el clamor, con su arco largo apuntando firmemente al cielo. Tras él, los arqueros ajustaron rápidamente sus posiciones, con las cuerdas tensadas hacia la luna llena. Con un zumbido constante y palpitante, otra oleada de densas flechas se elevó por los aires, como un enjambre de langostas negras que descendiera sobre las murallas de la ciudad, atravesando las figuras que sobresalían de las almenas y las troneras de las ballestas. Unos breves gritos y el entrechocar del metal resonaron en las murallas. Al mismo tiempo, la aguda visión de Iván vislumbró otra sección relativamente tranquila de la muralla. Los cañones negros, con un tenue brillo metálico azul, emergían silenciosamente de discretas troneras, apuntando a la falange de la guardia del escudo Freyr que cargaba abajo. Esos eran los mismos enanos en los que el barón Harrison había depositado tantas esperanzas. Los artilleros atronadores. «Señor, tenga cuidado ahí». John bloqueó de inmediato con su escudo. En la dirección que Iván había advertido, en una hilera de troneras hasta entonces discretas en la muralla de la ciudad, las negras bocas de los cañones, como ojos de serpientes venenosas, clavaron la mirada en la falange de la guardia escudera Freyr, que luchaba por avanzar bajo la lluvia de flechas de ballesta. ¡Bang! 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 ¡Bang!
Una serie de rugidos, sordos como un trueno de verano, pero acompañados de un sonido agudo y desgarrador, estalló de repente. No era el zumbido de las cuerdas de los arcos ni el rugido de las ballestas, sino un sonido completamente nuevo, desgarrador y aterrador. Llamas azules centellearon en cada tronera, y entonces, como si fueran golpeadas por martillos invisibles, los escudos de las torres delanteras de la falange de la guardia escudera Freyr recibieron un duro golpe. No tengan miedo, sigan adelante. Jishi alzó su espada, lanzando un hechizo curativo. La luz cayó sobre los guardias con escudo, gravemente heridos. Sus heridas sanaban rápidamente y sus rostros pálidos recuperaron el color. Un guardia con escudo, alcanzado por una torreta de ballesta no muy lejos, se puso de pie y comenzó a alcanzar a las tropas. La moral estaba baja. El barón Harrison estaba casi desesperado. El enemigo ya estaba a medio camino. Por fin habían logrado abrir las cajas de hierro, solo para encontrar las latas, destrozadas por los cañones trueno, rugiendo y uniéndose a las tropas que avanzaban bajo el suave resplandor de la espada de Easy. Pero no se rendiría. De repente, apartó al ayudante, presa del pánico, que estaba a su lado, con los ojos inyectados en sangre fijos en las latas que se habían levantado de nuevo bajo la luz divina, y un gruñido bajo, como el de un animal atrapado, emanó de su garganta. Artilleros trueno. Recarguen. Rápido. Que no se queden sin aliento. Apunten. Apunten a los que acaban de levantarse. En la muralla de la ciudad, la hilera de cañones, reluciendo con un tenue brillo metálico azul, sobresalía de nuevo de los agujeros de disparo, llevando consigo el aliento de la muerte. El rugido ronco del instructor se mezclaba con la frenética recarga de los artilleros. Maldita sea. Rápido. Carguen la pólvora. Balas. Dense prisa si no quieren ser aplastados por esas placas de hierro de abajo. Bang. 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 Una segunda ronda de estruendosas descargas rasgó el aire de nuevo, esta vez aún más densa y violenta. Llamas azules formaron un rayo cegador a través de los agujeros de disparo, y las balas abrasadoras, como la guadaña de la parca, atravesaron la formación de escudos de Freyr. Puf. Puf. El aterrador sonido desgarrador continuó incesante. A medida que el enemigo se acercaba, incluso la gruesa coraza parecía vulnerable a las balas lo suficientemente potentes como para desgarrarla. Varios guardias con escudo, apenas curados por magia divina, con sus heridas aún sin cicatrizar, salieron volando hacia atrás como si los hubiera golpeado un puño gigante invisible. Enormes agujeros atravesaron sus pechos, y una mezcla de carne y armadura destrozada se esparció, tiñendo instantáneamente de rojo la visión de los soldados circundantes. El pesado cuerpo se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, y su fuerza vital se desvaneció rápidamente. Resistan. Mantengan la formación. El rugido de Freyr adquirió una ronquera apenas perceptible. Una profunda agolladura y una quemadura se grabaron en el enorme escudo de la torre. El escudo de un guardia a su lado fue destrozado, y su hombro quedó reducido a una niebla sangrienta. El denso olor a pólvora se mezcló con el hedor a sangre, ahogando el aire. Easy frunció el ceño. Una flecha mágica. Rasgó instantáneamente el aire estancado con un chillido penetrante, penetrando con precisión en un agujero de disparo que acababa de exhalar llamas azules. Una caótica ráfaga de fuego y gritos estridentes surgió del interior, y el puesto de tiro quedó en silencio de repente. Sin embargo, más cañones seguían escupiendo muerte. El rostro de Easy se ensombreció levemente, y la flecha mágica se concentró de nuevo en la punta de su espada, pero la velocidad de la destrucción de la magia no pudo competir con la velocidad de la cosecha del cañón de trueno. La pequeña escalera de asedio que Kuidou sostenía se estrelló contra la muralla con un golpe sordo. ¡Maldita sea! Rugió Kuidou, apoyándose en la escalera que se sacudía violentamente, con el sudor y la sangre corriendo por su rostro. Estás a punto de meterte en problemas. 3 o 4 metros no era mucho. Incluso soldados sin armadura podían escalarlo. Pero aún había cientos de alabarderos y lanceros improvisados custodiando las murallas. El enorme cuerpo de Kuidou se estrelló contra la base de la muralla como un ariete, haciendo vibrar su hombrera. Sus manos ásperas se aferraron al travesaño de hierro en lo alto de la escalera, con los nudillos blancos por el esfuerzo y las venas hinchadas como lombrices en sus brazos morenos. Arriba. Déjame subir. Rugió, con el cuello enrojecido mientras empujaba con fuerza la pesada escalera medio metro más arriba. El roble de hierro resonó contra la pared de piedra con un crujido que rechinaba los dientes.
El primer soldado alzó su espada larga y golpeó con sus botas de hierro la hombrera de Kuidou, aprovechando su fuerza para impulsarse hacia arriba. Se escuchó el agudo raspado de la armadura al golpear los escalones. Varias alabardas emergieron repentinamente de detrás de las almenas, sus afiladas hojas destellando con una luz fría y apuñalando a los escaladores como serpientes venenosas. ¡Maldito Arisen! Kuidou se secó la cara, con la vista nublada por el líquido caliente y apescado. Simplemente cerró los ojos, sus músculos se tensaron como el hierro, y usó sus hombros para cargar la escalera y empujarla hacia arriba. Las garras de hierro en lo alto de la escalera finalmente se clavaron en los ladrillos de piedra del borde de la almena. La mirada de Izzy era fría como el hielo. Pasó por encima del sangriento punto de escalada y atrapó con precisión al artillero trueno que recargaba al otro lado del muro. La punta de la espada volvió a brillar con una luz blanca cegadora, más concentrada que antes. Un zumbido invisible llenó el aire, y una flecha mágica salió disparada de su mano, haciendo volar a 3 pistoleros. Con el rabillo del ojo, vio al barón Arisen, con su abrigo de terciopelo morado oscuro ondeando con la brisa matutina, apuntándole con su espada. Un rugido de animal atrapado brotó de su garganta. Casi al instante, el barro a los pies de Izzy explotó. Las balas abrasadoras rozaron el escudo de la torre de John, dejando un rastro de chispas deslumbrantes y marcas de quemaduras en el acero. El guardia del escudo escaló el muro bajo, con sus botas de hierro golpeando la mampostería mientras el pesado escudo barría el lugar como un hacha gigante. Los alabarderos defensores gritaron y se retiraron. Un recluta recibió un golpe en la cara con el borde de su escudo. El crujido de su nariz fue ahogado por el metal al chocar. La sangre salpicó los ladrillos gris pizarra, mezclándose con el rocío de la mañana y fluyendo en un arroyo sinuoso. Más guardias con escudos los siguieron, rugiendo y entrando en tropel en el estrecho espacio de las almenas. Espadas largas cortaron, hachas cortaron, y las lanzas de los defensores chocaron. Saltaron chispas del choque del hierro y resonaron gritos. Kuidou permaneció de pie bajo la ciudad, con los ojos muy abiertos. La parte superior de la escalera estaba firmemente atascada. Respiró hondo, se aferró a los resbaladizos escalones con sus enormes manos y subió, con su armadura de hombro raspando contra el hierro con un sonido agudo. «Quítate de mi camino», rugió, apartando a un soldado que le bloqueaba el paso. La escalera de roble y hierro se balanceó violentamente bajo sus pies. Una lanza se clavó como una serpiente venenosa tras las almenas. Kuidou no esquivó el ataque. Su mano izquierda, tan grande como una hoja de palma, agarró el asta de la lanza con la velocidad del rayo, y su puño derecho, envuelto en un viento poderoso, se estrelló contra la visera del lancero. Con un golpe sordo, el soldado se desplomó en el suelo sin hacer ruido. La mirada de Izzy permaneció fija en la torre de la muralla. La figura púrpura del barón Arisen sobresalía en medio del caos. La luz blanca de la punta de su espada se concentró de nuevo, y la flecha mágica apuntó directamente a él. Las pupilas inyectadas en sangre del barón Arisen se contrajeron de repente al ver cómo la flecha mágica surcaba el aire y se precipitaba hacia él con un grito mortal. Incluso podía sentir el dolor fantasma de la energía mágica pura quemándole la mejilla. La muerte esperada no llegó, pero la obsidiana de su pecho se oscureció. Un enorme desgarro apareció en su abrigo de terciopelo morado oscuro, y luchó desesperadamente, con la vista nublada. En la brecha de la muralla, la lucha sangrienta alcanzó su punto álgido. La imponente figura de Kuidou finalmente escaló la almena. Como un oso furioso, no necesitaba armas. Su enorme puño de hierro, silbando con el viento, se estrelló contra el yelmo de un alabardero que tenía delante. ¡Clan! El yelmo se dobló y se abolló al instante, y el soldado se desplomó al suelo sin hacer ruido. Otra lanza se clavó en sus costillas. Kuidou no esquivó, dejando que la punta rozara la robusta hombrera, lanzando chispas ardientes. Su mano izquierda, como una hoja de palma, agarró el asta de la lanza con la velocidad del rayo. Con un rugido, se alzó con la lanza, estrellándose ferozmente contra la masa apiñada de reclutas que se encontraba cerca. Alzó su escudo torre y dirigió a algunos de sus guardias hacia los lanceros del trueno, haciendo volar sangre y carne, destrozando huesos a su paso. ¡Bang! Kuidou, como un toro salvaje, se abalanzó sobre las filas de los lanceros del trueno, que recargaban frenéticamente su pólvora. El esternón de un lancero se desplomó por el golpe, y salió volando hacia atrás, con la sangre brotando de su boca, derribando a otro que estaba detrás de él.
Los guardias junto a Kuidou rugieron, barriendo con sus escudos torre, golpeando a un lancero que había intentado desenvainar su espada para resistirse. El arma y el cuerpo se estrellaron contra las frías almenas con un sonido que rechinaba los dientes y crujía los huesos. El estrecho pasadizo dentro de la muralla de la ciudad quedó destrozado al instante. Los mosqueteros bien entrenados, expertos en golpes precisos a media y larga distancia, no estaban preparados para un combate tan cuerpo a cuerpo. Los pesados mosquetes resultaron ser un lastre en combate cuerpo a cuerpo. Intentaron resistir con hachas o dagas, pero Kuidou y los guardias con escudos no les dieron tregua. «Aplasten estos lanzallamas», rugió Kuidou, y su enorme puño de hierro, rebosante de la fuerza del viento y el trueno, se estrelló contra un cañón de truenos recién cargado. El acero de la lanza emitió un golpe seco y metálico, y el cañón se dobló y deformó al instante. El lancero que la sostenía cerca sintió crujir los nudillos, gritó y se soltó. Otro guardia con escudo le aplastó el cráneo con el borde de su escudo torre, como si se partiera una sandía madura. El terror se extendió como una plaga entre las filas de los lanceros del trueno. Sus armas, las armas mismas de la victoria, se volvieron quebradizas por el furioso torrente de acero. Por donde pasaba Kuidou, solo se veían los restos retorcidos de mosquetes, cuerpos caídos y figuras que huían presas del pánico. Su antaño letal potencia de fuego estaba siendo aplastada por este brutal pero eficiente asalto cuerpo a cuerpo. Derrota. Estamos derrotados. Sin la orden del barón Harrison, incluso los lanceros del trueno fueron masacrados como melones y verduras por los guardias con escudos de Kuidou, y los defensores restantes estaban sumidos en el pánico. Desde las murallas de la ciudad, gritos de desesperación se extendieron como una plaga. Los soldados dejaron caer sus lanzas y retrocedieron. Las tropas asaltantes, incapaces de contenerse, avanzaron como una oleada, siguiendo las brechas abiertas por Kuidou y la sangre de los guardias con escudos, rugiendo por las murallas. Pesadas botas de hierro pisaron los ladrillos de piedra manchados de sangre, y las brillantes alabardas formaron un bosque móvil de espinas de acero, impactando contra la caótica formación de los defensores. La resistencia se volvió más esporádica y desesperada, y el sonido del metal chocando, el sordo sonido de la carne y los huesos al desgarrarse, y los lamentos de los moribundos se entrelazaron en uno solo. Por el señor Easy. La voz de Freyr era ronca, pero estaba llena de una excitación desesperada. Su enorme escudo de torre estaba cubierto de abolladuras de ballestas y marcas carbonizadas de la quema de cañones de trueno, e incluso tenía una profunda grieta. Lideró a los guardias con escudos con la moral alta, como un cincel de hierro clavándose en madera podrida, a lo largo del paso de la muralla de la ciudad, atacando sin vacilar a los desertores. El asedio estaba ganado. Todas las tropas enemigas habían perdido la voluntad de resistir. Y se llegó hasta Gareth Harrison, quien ya estaba atado por Jon. El barón Harrison se desplomó contra la fría piedra, con su abrigo hecho pedazos, revelando el forro manchado de sangre. Nadie en el imperio porta el estandarte de la punta dorada. ¿Quién eres? Su joven rostro estaba cubierto de sudor y ceniza de cigarrillo, su barba, antes bien peinada, ahora estaba descuidada. Sus ojos, antes encendidos de ambición, ahora estaban inyectados en sangre por las secuelas de la batalla mientras miraba a Isi, quien estaba frente a él. ¿No puedo ser de alguna familia noble? No tengo familia ni imperio detrás, respondió Isi. Por favor, recuerden la página web de novelas taiwanesas 5 y 55 55 C5 un cuarto 5 E5 para las actualizaciones más rápidas de los capítulos. Imposible. Gareth forcejeó involuntariamente, intentando acercarse a Isi. Compórtate. El señor Isi es el noble elegido. Los robustos brazos de Jon lo sujetaron a la espalda como aros de hierro, las cuerdas clavándose profundamente en su ropa. Ja. Así que es así. Mi derrota no fue injusta, sino que tuviste más suerte que yo. Rugió Gareth, con la voz quebrada por el esfuerzo. Trabajé tan duro. Gasté los ahorros de mi territorio para construir estos lanceros del trueno. ¿Y tú? Como una bestia acorralada, se lanzó hacia adelante, ignorando las cuerdas que se le clavaban en la carne, intentando golpear con la cabeza las piernas de Isi. La pesada malla raspó con fuerza contra la fría piedra. Jon reaccionó más rápido, sus manos de hierro sujetaron firmemente los hombros temblorosos de Gareth. Su rodilla golpeó su espalda, obligándolo a volver a su posición boca abajo. Tienes razón, tuve más suerte. Los soldados que manejaste me dieron muchos problemas.
Y si tú y Albert hubieran sido más perspicaces y cautelosos, si él hubiera traído todas sus fuerzas, tal vez habría fracasado. Easy lo admitió con sinceridad, pero no se avergonzaba. Aunque era un elegido, no contaba con los casi 20 años de experiencia de la familia Harrison al mando de Ciudad Macato. Ja. Pierdo. Haz lo que quieras. Al oír la franca respuesta de Easy, Gareth se quedó atónito, y sus forcejeos se desvanecieron. ¿Señor Easy? Preguntó John con una mirada inquisitiva, preguntándose si matarlo o capturarlo. Primero, elimínenlo y convenzan a los soldados de Marcator de que se rindan, luego sepárenlo de los soldados. Easy salió de la torre y llamó a Iván. La batalla ha terminado. Por favor, pídanle a Isera y a las demás que vengan a curar a los soldados heridos. Pronto, Isera y las demás monjas aparecieron en los escalones de la muralla de la ciudad. Vestían túnicas blancas inmaculadas, y su cabello dorado ondeaba como una cascada a la luz de la mañana. Tras ellas, varias sacerdotisas con atuendos similares caminaban con agilidad, dirigiéndose directamente a las almenas, donde se concentraban los heridos. La mirada de Isera recorrió a un guardia con escudo cuyo pecho había sido atravesado por una lanza de trueno, mientras sus compañeros presionaban para detener la hemorragia. El rostro del soldado estaba ceniciento, su respiración débil como una vela al viento. En nombre de El Rat, sana, susurró Isera, con un suave y cálido resplandor extendiéndose como ondas. La enorme figura de Kuidou se apoyaba contra las almenas, respirando con dificultad, con sus hombreras aún manchadas con la sangre del enemigo. Su amplia sonrisa le abrió la herida bajo las costillas, haciéndole jadear. Las oraciones de Isera se dirigieron rápidamente a él, y el dolor ardiente se desvaneció enseguida, dejando solo una nueva sensación de hormigueo. Gracias, sacerdotisa, gimió Kuidou, secándose el sudor de la frente con su enorme mano, listo para levantarse de nuevo y perseguir a los soldados que huían. Kuidou, espera. Le gritó Easy. Mi señor, ¿qué ocurre? Kuidou se giró, con sus gruesos brazos aún manchados de sangre y sus ojos azul grisáceo aún rebosantes de fuego de batalla. Dejad a otros la persecución y la persuasión de los soldados que huyen. Vosotros tomáis unas cuantas escuadras de guardias con escudos y dirigíos inmediatamente a lugares clave como el castillo, los cuarteles y los almacenes para aseguraros de que estén completamente bajo nuestro control. La voz de Easy era firme y clara, su mirada recorriendo las distantes torres del castillo, aún humeantes. Asegurar estos lugares es la única manera de quebrantar por completo la resistencia de Marcator. Entendido. Murmuró Kuidou. Se giró y rugió hacia la muralla, y varios guardias con escudos, que pulían sus armas, se reunieron inmediatamente a su alrededor. Kuidou señaló a algunos de ellos. Vosotros, tomad 2 escuadras y rodead la sala principal. No dejéis escapar ni una sola rata. Vosotros, llevad a los hombres a la armería y vigilad de cerca esas tuberías de hierro en llamas. Escupió saliva manchada de sangre y señaló con un dedo áspero hacia el almacén. Los demás, síganme. A cualquiera que se atreva a tocar los sacos de grano del almacén le romperé el cuello. Unas pesadas botas de hierro bajaron los escalones de piedra manchados de sangre pegajosa, y la figura de Kuidou desapareció rápidamente entre las sombras del arco que conducía al santuario interior del castillo. En ese mismo instante, el rugido de John estalló desde el otro lado de la muralla. Suelten las armas. Harrison se ha rendido. Quienes se resistan morirán. Sus enormes brazos aferraron con fuerza de Gareth Harrison. Los defensores que quedaban en la muralla, viendo cómo arrastraban a su señor, finalmente se desplomaron. Alabardas y hachas cayeron al suelo con un ruido metálico, y los soldados temblaron y se arrodillaron, con la frente pegada a los fríos ladrillos, mientras sus sollozos se fundían en un coro. La batalla había terminado, y los cadáveres yacían esparcidos por la muralla, con muertes diversas. Sangre roja oscura se filtraba por las grietas de los fríos ladrillos, solidificándose gradualmente en horribles costras. Alabardas rotas, hachas rotas y escudos caídos yacían esparcidos por todas partes, inclinados entre los cadáveres o desplomándose en charcos de sangre, dando testimonio de la carnicería que acababa de desatarse. Easy, de pie en lo alto, observaba lentamente la ciudad por encima de la muralla, frunciendo el ceño. Las casas dentro de la ciudad estaban herméticamente cerradas, y solo algún que otro ojo asustado se asomaba por las rendijas de puertas y ventanas. Pero los desertores dispersos por las calles corrían como moscas sin cabeza, buscando un lugar donde esconderse o aprovechar el caos para saquear, mientras algunos soldados de Easy, cegados por la sangre, desahogaban su frenesí y codicia de posguerra.
Se oían ásperos golpes de puertas, gritos breves de mujeres y el estruendo de objetos arrastrados y destrozados. Un humo denso comenzó a salir de las ventanas de varias casas, y las llamas lamían con avidez los marcos de madera, proyectando llamas ominosas sobre el húmedo camino de piedra y sobre las figuras que seguían persiguiendo y matando. John. Freyr. Rugió Easy con fuerza, y el sonido atravesó la muralla de la ciudad. Los dos hombres que recogían prisioneros enemigos estaban confundidos, pero al oír la llamada de Easy, acudieron inmediatamente a la torre. Miren a los soldados que trajimos y a los prisioneros que capturamos la última vez. La voz gélida de Easy señalaba a un soldado a lo lejos que había corrido hasta la puerta de una casa en las afueras de la ciudad y estaba cerrando el cerrojo con su escudo. Vayan y contengan inmediatamente a todos los soldados rebeldes de la ciudad. Sin decir palabra, John se precipitó por la muralla como un tigre que desciende de una montaña. Su corpulenta figura atravesaba las calles caóticas, y por donde pasaba, sus poderosos brazos despedazaban a los soldados rebeldes como pollos. Deténganlo todo. Su voz era como una campana, estremeciendo ligeramente las casas cercanas. Freyr, blandiendo su escudo de torre con cicatrices, lideró a un equipo de guardias con escudos, formando rápidamente una línea de defensa en la calle, separando a los soldados saqueadores de los aterrorizados residentes. Muchos de los soldados rebeldes recobraron la cordura y cesaron sus fechorías. Gracias a los esfuerzos de ambos, el caos en la calle se fue controlando gradualmente. Los soldados descontrolados se reunieron y, ante las severas reprimendas y advertencias, todos agacharon la cabeza. Los desertores que huían fueron detenidos gradualmente, y el orden en la ciudad comenzó a restablecerse poco a poco. Mientras tanto, llegaron noticias de Kuidou de que lugares clave como el castillo, los cuarteles y los almacenes habían sido firmemente asegurados. Contemplando la ciudad de Makato, finalmente controlada, y el ejército que tenía ante sí, Easy guardó silencio. ¿Te has enterado? Hoy juzgarán a esos soldados. En la taberna, mucho más tranquila de lo habitual, un cliente le habló en voz baja a la persona que estaba a su lado. ¿Juicio? ¿Qué juicio?, preguntó el hombre con expresión de desconcierto. He oído que algunos soldados perdieron el control durante el ataque y la defensa de hace 3 días, violaron la disciplina militar y saquearon a los residentes, causando daños. Últimamente, se han colgado avisos por todas partes pidiendo a quienes sufrieron pérdidas que reclamen provisiones. Explicó la primera persona. Parece que se han repartido las gachas últimamente por esto. Esto es realmente extraño. Nunca había oído hablar de atacar una ciudad, saquear y violar la disciplina militar. Al oír esto, la gente de alrededor susurró entre sí, y la discusión se prolongó. ¡Qué extraño! Me uniré a la diversión más tarde. Cualquiera que pudiera sentarse en la taberna tan solo unos días después de la batalla era valiente, y naturalmente, le interesaba escuchar algo tan nuevo. A estas alturas, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network 5 y 5. Un enano en otra mesa dio un sorbo a su cerveza y golpeó la mesa. Este nuevo señor tiene nuevas reglas. Oye. ¿Dónde está? Su voz resonó, atrayendo aún más la atención. El juicio tendrá lugar en la plaza central, hoy al mediodía. El primero en hablar negó con la cabeza, con un tono entre desconcierto y lamentación. Robar algo, devolverlo y luego ser decapitado por cometer un delito, qué raro. Vamos todos. Dicho esto, todos se pusieron de pie, y la taberna se llenó del crujido de mesas y sillas. Los que no habían terminado sus bebidas se apresuraron a vaciar sus vasos y se dirigieron con entusiasmo a la plaza central. Para cuando llegaron, ya se había reunido una multitud. Guardias de rostro severo rodeaban la plaza, manteniendo el orden. En el centro, se había erigido una plataforma improvisada. Cerca del mediodía, un grupo de soldados escoltó a varias figuras abatidas hasta la platier. Eran soldados sorprendidos violando la disciplina militar. La mayoría eran rostros familiares de la ciudad de Makato. Entre ellos había desertores y esclavos de la batalla en Kyusan, que se habían aprovechado de la situación para saquear a los lugareños. También había algunos bandidos que se aprovecharon de la situación. Sin embargo, aún quedaban algunos milicianos bajo el mando de Easy, y finalmente algunos guardias con escudos. Sus armaduras estaban manchadas de sangre seca, y sus cabezas agachadas, con sus robustos brazos fuertemente atados con cuerdas. Los susurros bajo la plataforma estallaron repentinamente, y la multitud se inquietó. «Quítense del camino». Apartando a los demás, el enano de la primera fila se puso de puntillas y gritó con aspereza.
Esos grandullones de ahí adelante parecen de élite. ¿Los están castigando incluso por esto? Esto es todo un espectáculo. El sol del mediodía abrasaba la plaza adoquinada, y el aire estaba impregnado de un hedor a sudor y sangre. Easy subió lentamente a la plataforma, y quienes lo seguían permanecieron en silencio. La multitud se quedó en silencio, dejando solo el susurro de las banderas al viento. Un exsecretario de la ciudad de Mercator temblaba mientras desenrollaba un pergamino. En nombre del señor Easy, comienza el juicio. Edgar, un ex desertor de Mercator, irrumpió en casas el día de la toma de la ciudad, saqueando propiedades, matando gente e incendiando la bodega, lo que causó 5 muertos y 3 quemaduras. Un soldado alto y delgado fue empujado al frente del escenario. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban, incapaz de hablar. La evidencia es irrefutable. Cuélguenlo en público. El veredicto resonó, y el soldado nombrado se desplomó en el suelo. Intentó forcejear, pero los guardias lo sujetaron. 2 guardias arrastraron bruscamente a Edgar, un ex desertor de Mercator, hasta la horca. La multitud estalló en una cacofonía de exclamaciones y maldiciones. Un enano en la primera fila espetó. Se lo merecen. Quemen a esos inocentes bastardos. Los enanos resentían profundamente matar a los de su especie. El empleado se secó el sudor de la frente. El pergamino crujió en sus manos. Se aclaró la garganta ronca y continuó leyendo. A continuación, Toby, un exmiliciano en servicio activo de la ciudad de Kyusan. Al día siguiente de la toma de la ciudad, irrumpió en la herrería, saqueó 3 piezas de plata y 2 sacos de grano, e hirió gravemente al dueño, el viejo Jim, dejándolo con el brazo derecho lisiado. Un miliciano corpulento, con la armadura torcida y una cicatriz en el rostro, fue empujado hacia adelante. Me equivoqué, señor Easy. Solo intentaba robar algo. El público abucheó, y Easy levantó ligeramente la mano para indicar que continuaran. La evidencia es irrefutable. Se han recuperado los objetos perdidos y se ha identificado al herido. Sentencia. 30 latigazos, una multa de 10 monedas de oro e indemnización. Toby se desanimó al instante. Incluso mientras los guardias lo sujetaban, siguió murmurando. Debería haberme contenido. Uno a uno, los prisioneros fueron llevados a juicio. Finalmente, un guardia con escudo, despojado de su armadura, se acercó. John apartó al empleado. Blake. Eres guardia personal del señor Easy. Tras la toma de la ciudad, abandonaste tu puesto e irrumpiste en la sastrería de la calle Sur. Violaste a la hija del dueño, saqueaste 5 piezas de plata y mataste al dueño y a su esposa, quienes vinieron a detenerte. No. Lord John, solo estuve confundido por un momento. Yo. El rostro áspero de Blake palideció al instante. Su cuerpo temblaba de miedo, intentando discutir. Las venas del dorso de la mano de John se hincharon. Dio un paso al frente y casi empujó el rostro retorcido por la ira frente a Blake, rugiendo. Mentira. Te enseñé algo desobediente. Señor Easy. John alzó la vista de repente. La evidencia es concluyente. Blake, como guardia con escudo, violó la ley de hierro. Permíteme ejecutarlo yo mismo. Aprobado. La voz de Easy no era fuerte, pero era como un bloque de hierro frío golpeando una losa de piedra, y se oía con claridad en cada rincón de la plaza. John respiró hondo. Su pecho subía y bajaba violentamente. El último rastro de dolor en sus ojos fue reemplazado por una fría intención asesina. Soltó a Blake, dio un paso atrás y gritó a los guardias de abajo. Guillotina. 2 guardias se adelantaron, arrastraron a Blake, completamente inerte, hasta el marco de madera y presionaron bruscamente su cabeza contra la muesca cóncava. John caminó detrás del cuchillo de deshuesar, sus dedos ásperos agarrando lentamente el mango manchado de óxido y sangre seca. No volvió a mirar a Blake, sino que miró más allá de la multitud de cabezas, hacia los marcos de las ventanas ennegrecidos por el fuego en la distancia. En nombre del señor Easy, la voz de John era baja y apagada, ahogando los últimos sollozos desesperados de Blake. Ejecuta. El cuchillo de deshuesar cayó con un silbido agudo que rasgó el aire. Puff. Un sonido pesado y apagado. Una cabeza con casco se desplomó sobre la plataforma de piedra, dejando un rastro pegajoso de color rojo oscuro en un charco de sangre. Finalmente se posó contra el borde del marco de madera, con sus ojos sin vida mirando fijamente al cielo gris. El cuerpo decapitado se estremeció varias veces antes de quedarse completamente inmóvil. La sangre viscosa fluía como un arroyo rojo oscuro que irrumpía por las grietas de la plataforma de piedra, emitiendo rápidamente un olor acre a pescado bajo el sol abrasador.
El enano de la primera fila jadeó e instintivamente dio medio paso atrás, agarrando con sus dedos robustos el mango del hacha en su cintura. ¿De verdad les va a cortar la cabeza? Este nuevo señor es cruel, pero justo. Dirigiéndose a los restantes convictos de asesinato, dijo. Los demás recibirán 50 latigazos, se confiscarán todos los bienes saqueados y se pagará una indemnización a las víctimas. Si no pueden compensar, serán obligados a trabajos forzados hasta que paguen. Con estas palabras, los prisioneros restantes fueron arrastrados bruscamente fuera de la plataforma, con sus rostros pálidos teñidos de alivio por haber sobrevivido. El estruendo de los látigos rompiendo el aire y el sordo golpe de la carne al desgarrarse pronto resonó desde un rincón de la plaza. Súbditos de Marcator, su voz no era fuerte, pero claramente eclipsaba el repiqueteo de los latigazos y los gemidos de los heridos. El caos ha terminado. El gobierno de la familia Harrison, junto con su indulgencia y avaricia, es cosa del pasado. La ciudad de Makato pronto recuperará su estado original y se desarrollará aún mejor. A partir de hoy, todas las reglas seguirán siendo las mismas hasta que surjan nuevas leyes. Hizo una pausa para que todos escucharan con claridad lo que sucedería a continuación. La ciudad de Makato seguiría con las antiguas reglas por el momento.